en Farmacia San Francisco de la Ciudad. madurada de la región. No importa el clima, en Colmenar 92.5 la música siempre está en temporada alta, invierno 2025. Aquí la hora del deporte. Choose your destiny. El momento de las noticias, comentarios, móviles o exteriores.
El arquero de la raya. Con todo lo que acontece dentro y fuera de la cancha, para aficionados y fanáticos, Colmenar Deportivo. Colmenar Deportivo, un equipo profesional, ágil y dinámico por la 92.5. Buenas tardes, muy bienvenidos al Colmenar Deportivo. Hoy sábado 2 de agosto estamos con Fútbol en Estéreo. Señores, enseguida ya está Moisés Noguera desde la cancha del Club Atlético Guaraní. Hoy transmitimos el partido entre Guaraní y el equipo del General Caballeros de Juaguazú y la permanente información de los otros partidos también. También vamos a tener coberturas de la Liga Itapeña, semifinal al Rojo Vivo, Teniente Villagra, San Ignacio, ahí con el amigo Charlie. Toda la cobertura siempre por el Colmenar Deportivo. Fútbol en Estéreo, aquí en la estación líder de esta parte de la región. En Rambar, los mejores regalos, siempre ofertas de carne, carnaza, pucheros, costilla. Aprovechar la promo panificados en Rambar, la canasta familiar más barata. Rambar, calidad y economía todos los días. Casa Central, frente a la iglesia. Rambar Bodega, frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dora Lescano, legislando por el bien del departamento. Saluda a todos los deportistas y apoya al deporte. Servicentro Gas Corona, combustibles de gran calidad, lavaderos de autos, motos, servicio de gas, Servicentro Corona, sobre 15 de agosto en pleno centro de La Colmena. Bodega Yauminas de Embocayatí, La Colmena, bebidas de todas las marcas, con el mejor precio. Bodega Yauminas sobre la ruta de Vicoremí, La Colmena, paso del Cruce Lambá. Automecánica Esteche de Antonio Esteche, reparación de vehículos, máquinas pesadas, chapería, pintura, anexo, excavaciones Don José, limpieza de campo, Tajamares, cuenta con tractor agrícola y tumba, celular 0981-3331-13, Yami Muebles de Blanqui Gavilán, con ofertas de muebles en general, sillas, mesas, sillones con el mejor precio, Yami Muebles, desde Éxitos a Guaraní, Yami Muebles sobre 14 de mayo frente a la iglesia. El concejal Colorado de la Municipalidad de Miel, profesor Andrés Gastón, saluda a todos los deportistas. Petropar Itapé de Mario Ortiz, combustible filtrado, litros exacto, cargar combustibles en Petropar Itapé. Buen viaje, cuenta con hospedaje, bodega, lo aguarda en la entrada de Itapé. Casa TMG del doctor Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de la Colmenas, materiales de construcción, plomería, ferretería. Casa TMG apoya a Guaraní. Comercial Colmenita de Lucho Mareco, desea éxitos a Guaraní. Comercial Colmenita, repuestos en general, lubricantes, cubiertas, motobicicletas, sobre la avenida 14 de mayo, casi calle Asunción. Comercial 14 de mayo de Coronel Martínez, desde mañana domingo 3 de agosto, habilita parrillada, costillar, vacío, picaña, chorizo, casero, picante, morcilla. Comercial 14 de mayo, 300 metros del cruce Itapé te espera con ricos asados para llevar y por cada compra, un vaso de cerveza, gentileza de la casa. Comercial Sermi de Sergio Chino, repuestos para motos, baterías, motosierras, lubricante, pintura. Comercial Sermi, sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo, apoyando al Club Social Deportivo La Colmena. Comercial Sermi, librería, fotocopiadoras Nadia de las señoras Wilfrida y Don Nicolás, fotocopias en encuadernaciones, artículos de librerías en general, venta de helados, golosinas, librería Nadia, a paso del colegio. Abogados Massa Canazagua, para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Canazagua, un buen abogado, asuntos civiles, laborales, penales, abogados Massa Canazagua, en Cruce Barrientos, celular 0985-913811, farmacia veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamento con descuentos, cosméticos, regalos, farmacia veterinaria San Jorge, sobre Hideo Tanaka, casi Conito Miyazaca. Comercial San Roque, cuenta con hermosos regalos para cada ocasión, ropas, calzados, championes. Comercial San Roque apoya a Guaraní. Heladerías Lomita, helados en variados gustos, ventas al por mayor y menor, precio especial a revendedores. Heladería Lomita, frente al Hospital Distrital La Colmena. Bodega y novedades Dani apoya a Guaraní. En Bodega Novedades Dani, bebidas de todas las marcas con el mejor precio al por mayor y menor. Anexo Posada Turística Dani, celular 0983-837-526 La Colmena. El señor Mauricio Pereira, desde la Madre Patria, apoya y alienta a su querido Club Guaraní. Herrería 14 de julio de Bonaventura García. Fabricación de rejas, tinglado, canaleta, botones de chapa, canalada, celular 0981-693-714. Anexo Cerrajería, las 24 horas, a paso de la cancha del Club Guaraní.
Guillén Express. Todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollos, los mejores regalos para cada ocasión. Bebidas en general, Guillén Express, en Catemín, camino hasta Vicolemina, Colmena. Hamburguesería, el buen sabor del chef internacional José Manuel Cortillo, hamburguesa, super pancho, bebidas. Hamburguesería, el buen sabor sobre Antonio Casamaxo, casi 15 de agosto. La familia Benítez Rojas apoya el campeonato de la Liga Colmenense. Homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social Deportivo La Colmena. Excelente, señoras y señores. Ya estamos teniendo imágenes, generando imágenes ya Junior. Enseguida ya se suma nuestro relator. Enseguida, señores, Moisés Noguera. Petropar La Colmena saluda a los deportistas. Cargar combustibles en Petropar y buen viaje, servicio de gas. Añade tienda, salón de eventos climatizado Petropar en Evaroté La Colmena. Emprendimiento Construmac para construir del cimiento al techo. Materiales de construcción de primera puesto en obra. Ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimiento Construmac, Sociedad Anónima Casamaxu, Casi La Paz. Fútbol en estéreo. Y todas las imágenes va quitando Junior para a fondo, para el Colmenar, en todas las plataformas digitales del Grupo Guaira. Agrovet Don Cecilio, alimento balanceado, semillas, abonos, insecticidas, herramienta para el hombre del campo. Agrovet Don Cecilio, 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo. Casa González de la señora Leo saluda a todos sus clientes, apoya al Club Guaraní. Como de siempre, con hermosos regalos para cada ocasión. Y para el brindis bebidas, la canasta familiar más barata, Casa González apoya a Guaraní. Servicios telefónicos, solda 100, recargas, activaciones, accesorios para celulares. Pido cobranza de Andes, servicio telefónico, solda 100 con Casey Isao Cahuamata. Sobre calle Asunción, casi 14 de mayo. Supermercado La Amistad de la canasta familiar más barata. Golosinas, lácteos ricos, panificados, un mundo de cosas dulces, carne, pollo, embutidos, bebidas en general. Supermercado La Amistad, barrio Santa Catalina, sobre el doctor Corinto Villasaca. Frutería, verdulería Contreras, frutas y verduras frescas, frutería, verdulería Contreras, frente a la Plaza Central La Colmena. Zapaterías Los Hermanos Torales, realizan pinturas de calzado con posturas de zapatos de todos los modelos. Zapatería Los Hermanos Torales, local Martínez Juez, camino hacia mi celular 0976-849-919 y 0971-688-939. Zapaterías Los Hermanos Torales. Enseguida está nuestro relator Moisés Noguera desde la cancha del Club Atlético Guaraní.
Fútbol, el fin de semana en este primer sábado de agosto. Heladería Alexa de Alexa Ayala, productos amandados, bebidas en general, ropa Ruta 66, Calúa Rondina, heladería Alexa frente mismo al Polideportivo La Colmena, Casa Yami, centros de cobranza, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y mundo de bebidas. Tu bodega top de La Colmena y ahora Buda alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de mayo en pleno centro de La Colmena. En Multitienda Sucre seguimos con descuento todo el mes de julio en ropas y calzados, 10-15% de descuentos en horario de atención de 8 a 20 horas todos los días y los domingos de 9:30 hasta las 12:30 horas. Multitienda Sugra, sobre Conito Villasaca, barrio Santa Catalina. Osgón Comercial, ropas de nivel. Osgón vende con regala, abrigos, calzados, championes, artículos deportivos. Osgón Comercial sobre 14 de mayo, casi Hideo Tanaka. Apoya Guaraní. Tío Rey González y familia. Saludan a los deportistas. Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní. Punto evento, papelería creativa con las señoras Vanessa, globos, tarjetas, sorpresitas. Centros de mesa para sus eventos. Salados de Agroveterinario San Antonio. Del doctor Antonio González, alimento balanceado para sus animales. Accesorios para instrumentos musicales, Agroveterinaria San Antonio, apoya Guaraní. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo, Jiménez, rectificaciones en general, tornería, soldaduras, trabajos garantizados, nuevo local a 3 cuadras de Ecopetrol. Rectificaciones Jiménez sobre Perú, entre Paraguaní, José Asunción Flores, celular 0983-363-979. Bodega RM de Tío Roberto. Bodega RM, bebidas en general, empanadas a 1000, todo rico, todo 1000. Bodega RM a paso del Correo La Colmena, celular 0981-145-415. El concejal colorado Diego Morel apoya al Club Social Deportivo La Colmena. Hielos Juni, enfría tus momentos. Hielos en cubitos y en barras Hielos Juni. De Julio Bordón, pedidos al 0983-586227. Bodega Paulo de Luis Paulo Bordón Flores. Bebidas en general, servicio para cantina, cumpleaños, fiesta con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos. Avenida 14 de mayo, celular 0971-896-370. Instituto Profesional Marcel ofrece curso de operador profesional, cajero comercial, secretariado, diseño gráfico, anexo, trabajos a computadoras y sublimado. 15 de agosto, celular 0971-379-029. Fútbol en estéreo a través del Colmenar Deportivo. Colmenar Deportivo, un equipo profesional, ágil y dinámico por la 92.5. Hoy Guaraní juega ante el General Caballeros de Juguaguazó. Vibrante partido como ya es tradicional de la Liga Colmenense de Fútbol en su etapa final ya de esta fase. Después nos van a ver los clasificados ya para la otra fase. Y con mucha expectativa, los demás equipos, el Club Social Deportivo La Colmena, Polarroyense, Libertad de Martínez fue frente como de siempre, con el Sport Olimpia de Potreros Garay. Vibrante los partidos de la Liga Colmenense de Fútbol. Fútbol en estéreo. Colmenar Deportivo, un equipo profesional, ágil y dinámico por la 92.5. Estamos en la 92.5. No importa el clima, en Colmenar 92.5 la música siempre está en temporada alta. Invierno 2025. El equipo con el que siempre ganás está en tu bolsillo. Entra a la APP, empezá a usar tu tarjeta de crédito Bueno. Tenés reintegros en supermercados, estaciones de servicio y mucho más. Así de fácil, más usás, más ganás. Jugá con el equipo ganador, Bueno Más. El invierno se disfruta con la energía de Radio Colmenar 92.5. El ritmo que calienta tus días. Invierno 2025. Bueno, ya estamos en algún momento con el compañero Moisés Noguera desde la cancha del Club Atlético Guaraní. Colmenar Deportivo, un equipo profesional, ágil y dinámico por la 92.5. Autoservi La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservi La Verónica saluda a los deportistas, los guarda en Barrio Raíces, cerca de la cancha del Polarroyense. En Rambar los mejores regalos para cada ocasión.
Oferta de carne, carnaza, puchero, costilla. Aprovecha las promos panificados en Rambar. La canasta familiar más barata. Rambar, calidad y economía todos los días. Casa Central, frente a la iglesia Rambar Bodega, frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguay, la profesora Dora Lescano, legislando por el bien del departamento, saluda a todos los deportistas y apoya el deporte. Vamos a ir hasta la cancha del Club Atlético Guaraní. Ya está nuestro relator, Moisés Noguera. Muy buenas tardes. Bienvenidos a estas jornadas de fútbol de la Liga Colmenense de Fútbol. Moisés, buenas tardes. Moisés Noguera, muy buenas tardes. Bienvenidos a la tarde de fútbol a través del Colmenar Deportivo y a fondo. Hola. Moisés, buenas tardes. Muy buenas tardes, buenas tardes para vos, para toda la audiencia. El saludo cordial, un placer estar llevando a cabo esta nueva transmisión deportiva. Primeramente, consultarte la señal de retorno, qué tal me copias para luego ya ir viendo las alineaciones y todo lo que tiene que ver con este compromiso del día de hoy entre Guaraní y General Caballero, Hugo. Estamos con la información junto a la 92.5 Colmenar Deportivo, Moisés. En perfectas condiciones la señal, Moisés, así es que vamos con esa información de la configuración de los equipos de Guaraní y del General Caballero, Moisés. Moisés, te estamos copiando excelente en una señal nítida desde la cancha del Club Guaraní. Así es que te seguimos escuchando, Moisés Noguera. Moisés, si me está copiando, Moisés, estamos en perfectas condiciones con la señal tuya desde la cancha del Club de Guaraní, Moisés. Servicentro Gas Corona, combustibles de gran calidad, lavaderos de autos, motos, servicio de gas, Servicentro Corona sobre 15 de agosto en pleno centro de la Colmena. Bodegas Yauminas de Embocayatí, las Colmenas, bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Saluda a los amigos por el día lo de hoy. Bodegas Yauminas sobre la ruta de Miconemí, Colmena, paso del Cruce Lamba. Moisés Noguera, si me está copiando, adelante. Moisés. Automecánica Esteche de Antonio Esteche. Reparación de vehículos, máquina pesada, chapería, pintura, anexo, excavaciones Don José. Limpieza de campo, Tajamares, cuenta con tractor agrícola y tumba celular 0981 33 31 13. Yami Muebles de primer nivel de Blanqui Gavilán con oferta de muebles en general. Silla, mesa, sillones con el mejor precio. Yami Muebles, desde éxitos a Guaraní. Yami Muebles sobre 14 de mayo frente a la iglesia. En algún momento de vuelta está el compañero Moisés Noguera desde la cancha del Club Atlético Guaraní. El concejal colorado de la Municipalidad de Ipitimí, el profesor Andrés Gastón, saluda a todos los amigos por el día de hoy, un día tan especial, día de fútbol. Petropar Itapé de Mario Ortiz, combustible filtrados, litros exactos. Carga combustibles en Petropar Itapé, buen viaje. Cuenta con hospedaje, bodegas, los guarda frena, entradas de Itapé. Moisés Noguera. Adelante, Moisés. Buenas tardes. Casa TMG del doctor Gustavo Fontiel, la más grande, la más completa de la Colmena. Materiales de construcción, plomería, ferretería, Casa TMG. Apoya a Guaraní. Comercial Colmenita de Lucho Malejo, desea éxitos a Guaraní. Comercial Colmenita, repuestos en general, cubiertas, moto, bicicletas sobre avenida 14 de mayo, casi calle Asunción. Comercial 14 de mayo de Coronel Martínez, desde mañana domingo 3 de agosto. Habilita parrillada, costillar, a vacío, picaña, chorizos caseros, picante, morcilla. Comercial 14 de mayo a 300 metros del cruce Itapé te espera con ricos asados para llevar y por cada compra un vaso de cerveza, gentileza de la casa.
Comercial Sermi de Sergio Chino, repuesto para motos, baterías, motosierras, lubricante, pinturas. Comercial Sermi sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamacho. En librería, fotocopiadoras Nadias de las señoras Wilfrida y Don Nicolás, fotocopias, encuadernaciones, artículos de librerías en general. Venta de helados, golosinas, librería Nadia, paso del colegio. Abogado Massa Canazagua para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Canazagua en buen abogado, asuntos civiles, laborales, penales. Abogado Massa Canazagua en Cruce Barriento, celular 0985 9138 11. En algún momento está de vuelta Moisés Noguera, ¿eh? Estamos teniendo una señal nítida al compañero Moisés desde la cancha del Club Guaraní. Así es que, Moisés, vamos a estar expectando ya de vuelta otro contacto ya en forma ininterrumpida para estar con tu relato desde la cancha del Club Guaraní de la Colmena. Farmacia Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamento con descuentos, cosméticos, regalo. Farmacia Veterinaria San Jorge, sobre Hideo Tanaka, casi Cunito, Miyasaca. En algún momento ya está de vuelta nuestro compañero Moisés Noguera desde la cancha del Club Atlético Guaraní. Colmenar Deportivo, un equipo profesional, ágil y dinámico por la 92.5. Fiesta del fútbol de tierra adentro de la Liga Colmenense de Fútbol, fútbol en estéreo, aquí en la estación líder, aquí en la 92.5 en Colmenar. Comercial San Roque cuenta con hermosos regalos para el día de la para cualquier día, para cualquier evento. Calzados Campeones. Comercial San Roque apoya a Guaraní. Heladerías Lomita, helados en variados gustos, ventas al por mayor y menor precio, especial a revendedores, heladería Lomita, frente al Hospital Distrital La Colmena. Bodega y novedades Dani, apoya a Guaraní en Bodega, novedades Dani, bebidas de todas las marcas con el mejor precio al por mayor y menor. Anexo Posada Turística Dani, celular 0983 837 526 La Colmena. El señor Mauricio Pereira desde la Madre Patria apoya y alienta a su querido Club Guaraní. Herrería 14 de julio. De Bonaventuras García, fabricación de rejas, tinglados, canaleta, portones. De chapa, canelada, celular 0981 693 714. Anexo cerrajería las 24 horas a paso de la cancha del Club Guaraní. Guillén Express, todo para la canasta familiar. Carnes, embutidos, pollos, los mejores regalos para cualquier ocasión. Bebidas en general. Guillén Express en Catemí, camino a Tevicolemí, La Colmena. Hamburguesería El Buen Sabor del Chef Internacional José Manuel Cortillo, hamburguesa, super pancho, bebidas. Hamburguesería El Buen Sabor sobre Antonio Casamaxo, casi 15 de agosto. Ahí estamos. Vamos hasta Moisés de vuelta. Moisés, adelante. Gracias Hugo por el cambio. Ya estamos totalmente operativos aquí en la zona de la cancha del Club Atlético Guaraní, donde van a estar enfrentándose justamente el equipo dueño de casa contra el General Caballero de Huaguazú por la última fecha de la etapa regular de la Liga Colmenense de Fútbol, para luego pasar ya a la etapa de discusión Ya estamos con las organizaciones confirmadas, dame un ok y ya estamos entonces con todos los equipos. En perfectas condiciones ya empezamos a informar, Moisés, con Hamburguesería El Buen Sabor del Chef Internacional José Manuel Curtido. Vamos con los...
manera entonces Hamburguesería El Buen Sabor del Chef Internacional José Manuel Cortillo, hamburguesa, Super Pancho, bebidas, hamburguesería El Buen Sabor, sobre Antonio Casamaxo, casi 15 de agosto, la familia Benítez Rojas, apoya el campeonato de la Liga Colmenense de Fútbol, homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social Deportivo La Colmena, Moisés Noguera. Visitante, vamos, el equipo del General Caballero, que forma de la siguiente manera, con Mauro Barrios, Diego Garcete, Ever Ortiz, Oscar Alarcón, Cristian Castro, Will Arguello, Cristian Jara, Kevin Godoy, Ronaldo Raskin, Víctor Ostanco y Nelson Franco. Los titulares del General Caballero, los 11 elegidos por Héctor Godoy para representar entonces al equipo de Jugoso. Ya están los 22 protagonistas dentro del terreno de juego, solamente falta la indicación del árbitro principal que va a ser González. A ver, directa, el arranque de participación con el pulgar levantado, vamos, asistentes, también los arqueros, el árbitro, entonces Julio González, que protesta, y esto va a arrancar. Pitazo inicial aquí en la zona de la cancha del Club Atlético Guaraní, que se juega Guaraní contra General Caballero por la última fecha de la Liga Colmenense de Fútbol. Relata para el país y el mundo a través del grupo Guairá Moisés Noguera. Va recuperando rápidamente la pelota ahora el conjunto dueño de casa. Toca Thompson rápidamente para Núñez, atacando Núñez por el costado derecho. Va a el centro, prefiere enganchar, va a retroceder la jugada, jugando atrás para el jugador Fernández. Fernández toca atrás para Núñez, a empezar todo con Saucedo. Saucedo que va hoy con la cinta de capitán, que usualmente la suele portar Centurión. El día de hoy entonces dándole la capitanía a Saucedo, al número 3 al hombre, que desempeña en la zona central de la defensa. Lateral salida para el conjunto de General Caballero en la zona de la mitad de la cancha, Hugo. Petropar La Colmena saluda a los deportistas. Carga combustibles en Petropar y buen viaje. Servicio de gaña de tienda, salón de eventos climatizados Petropar en el Malotel La Colmena. Emprendimiento Construmac para construir del cimiento al techo. Materiales de construcción de primera puesta en obra. Ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimiento Construmac, Sociedad Anónima, Casamax, Casi La Paz, Agrovet Don Cecilio, alimento balanceado, semillas, abonos, insecticidas, herramienta para el hombre del campo, Agrovet Don Cecilio, 15 de agosto, Casi Antonio, Casamaxo, Casa González. De la señora Leo saluda a todos sus clientes, apoya al equipo de Guaraní. Y también para el brindis bebidas, la canasta familiar más barata, Casa González, apoya a Guaraní. Lateral en la zona izquierda de la defensa de Guaraní, lateral casi en la zona de la mitad de la cancha prácticamente. Lo va a hacer el lateral entonces Vera. Hugo Vera toca atrás para la posición de Saucedo. Saucedo abriendo el panorama hacia el costado derecho con Pereira. Pereira prefiere el toque con Fernández, toca de primera, recibe bien entonces, intentaba el taco, no prospera ante la marca de Cristian Castro. Va recuperando de nuevo Castro deja la pelota para Arguello, el pase en profundidad, intenta conectar con Franco, recupera a Vera, toca ahora la pelota del Valle al medio para que vaya jugando el jugador Fernández intentaba el pase profundo, no podía, la marca ahora en la zona defensiva, va sacando la pelota en el medio, queda la pelota en poder del equipo de General Caballero, recupera rápidamente Fernández, Centurión, toca para Del Valle, costado izquierdo, atacando Del Valle, va Del Valle, pide que se desmarque, intentaba el pase en profundidad, recupera la pelota el conjunto visitante, va saliendo desde el fondo va saliendo sin apuros el jugador Oscar Alarcón, al lateral ahora que corresponde a Guaraní en la zona defensiva. Casa González de la señora Leo, bebidas, la canasta familiar más barata, Casa González, apoya Guaraní, servicio telefónico, solda ciente, recargas, activaciones, accesorios para celulares, giros, cobranza de Andes, servicio telefónico, solda ciente, por Casey e Isao Caguabata, sobre calle Asunción, casi 14 de mayo, supermercado La Amistad, la canasta familiar más barata, golosinas, lácteos ricos, panificados, un mundo de cosas dulces, carne, pollos, embutidos, bebidas en general,
Supermercado La Amistad, Barrio Santa Catalina, sobre el Doctor Conito Miyasaca. Fruterías, verdulería Contreras, frutas y verduras frescas. Fruterías, verdulería Contreras, frente a la Plaza Central. En La Colmena, zapatería Los Hermanos Torales. Realizan pinturas de calzados con posturas de zapatos de todos los modelos. Zapaterías Los Hermanos Torales, local Martínez Cue, camino hacia el celular 0976-849-919, Moisés. En la zona ofensiva será lateral para el equipo local, para Guaraní, lateral realizado rápidamente por Núñez. Este es Pereira, toca para Níquez, sale jugando con el punto Guaraní Pereira, y el pelotazo, el sur 12 que queda en poder ahora de Cáceres. Va Cáceres, pelota en el medio, no logra concretar, va recuperando en la zona medular el jugador Argüello toca para Reskin, intentaba Reskin, de cabeza sobre Pereira que rebota en el remate de Reskin, intentaba sorprender el manotazo de Elio Martínez, que el bote hace jugar una mala pasada, el remate de Reskin que sorprende, lateral en zona ofensiva por la zona de Caballero. Heladería Alexa, de Alexa Yala, productos amandados, bebidas en general, ropa, ruta 66, calúas, rondinas, heladería Alexa, frente mismo al Polideportivo La Colmena, en multitienda Sucra, seguimos con descuentos de todos los días, atención, descuentos especiales. Te esperamos de lunes a sábados en un horario especial, y los domingos también multitienda Sucra sobre Conito Miyasaca, Barrio Santa Catalina. El lateral para el Caballero, el lateral ofensiva, el centro que va, pelotazo de Saucedo, saca la pelota en la zona del área del conjunto de casa, va recuperando ya del Valle, intenta asociarse, pelota profunda para que vaya corriendo ahora Alvarenga, no va a llegar, pelota hacia un costado lateral que corresponde a Guaraní, ya se va acercando Vera para realizar el saque de costado. Hugo Vera en la zona de mitad de cancha, ya hacia la zona del General Caballero, hacia el terreno del General Caballero, va Vera, el lateral que ya lo realiza, pelota arriba para que pelee Thompson, no podía entrar a marca de Castro, la pelota que no se va hacia el costado, pelotazo de el capitán Oscar Alarcón, pelota en medio, pelea la pelota en la zona de la mitad de la cancha, intentaba a salir de la marca Víctor Estanco, va recuperando ya Saucedo toca atrás para Martín, que tuvo realmente una buena intervención, salvando a su equipo tras el remate de Reskin. Va de nuevo saliendo Guaraní, el pelotazo de Vera ahora, a Peina, Alvarenga, le queda la pelota a Cáceres, va a encarar, va a Cáceres, sigue Cáceres, intenta la gambeta, va a Cáceres hasta el fondo, se le puede ir la pelota, toca atrás, equivocado el pase de Cáceres, va saliendo, que no le cae desde el fondo. Bodega Yaumina de Embocayatera Colmena, con el tiempo de juego 5 minutos de esta primera etapa, y el marcador del partido indica Express, como de siempre, Rambar Express, y con el apoyo de Servicentro Corona de la Colmena. Moisés Noguera. Guaraní 0, General Caballero 0 hasta el momento. Va con una paridad absoluto el empate aquí en la zona de la cancha del Club Atlético Guaraní, cuando va Núñez el centro, va sacando a dar con pelota al medio, que puede dominar el conjunto de General Caballero, el remate de Vega de fuera del área, desviado y afuera, de la salida para el arquero de General Caballero, salida para Mauro Barrios. Yami Muebles, centros de cobranza, activación a giro, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y Mundo Bebidas, tu bodega top de la Colmena. Y ahora Buda, alojamiento para un placentero descanso, Casa Yami, avenida 14 de mayo en pleno centros de la Colmena, Ojón Comercial, ropas de nivel, Ojón vende, Ojón regala, abrigos, calzados, campeones, artículos deportivos, Ojón Comercial sobre 14 de mayo, Jasi, Gideo, Tanaca, Polla, Guaraní. Tío Rey González y familia saludan a los deportistas. Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní. Punto eventos, papelerías creativas con las señoras Vanessa, globos, tarjetas, sorpresitas, centros de mesa para sus eventos, alados de Agroveterinaria San Antonio del Dr. Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales, Agroveterinaria San Antonio, apoya Guaraní. Va recuperando la pelota en la zona de la mitad de la cancha, un instante, Reskin intentaba el pase para Franco, no prospera, desde un cabezazo de Alvarenga, va atacando Cáceres, Cáceres, va a la zona de Alarcón, va al centro de Cáceres, no puede prosperar, va sacando en la zona defensiva el General Caballero, que le pasó ahora de Kevin Roy,
intentaba Franco, la marca oportuna Rivera, para el pelotazo de la primera de este es del Valle que lo mira ante la marca de Alarcón, el árbitro indica que hay falta, tiro libre para Guaraní. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo, Jiménez, rectificaciones en general, tornería, soldaduras, trabajo, garantizados, nuevo local a 3 cuadras de Ecopetrol. Rectificaciones Jiménez sobre Perú entre Paraguarí y José Asunción Flores, celular 0983-363-979, bodega RM de tío Roberto, bodega RM, bebidas en general, empanada 1000, todo rico, todo 1000, bodega RM a paso del correo La Colmena, celular 0981-145-415, el concejal Colorado Diego Morel, apoya al Club Social Deportivo La Colmena. Hielos Juni, enfría tus momentos, hielos en cubitos y en barras. Hielos Juni de Julio Bordón, pedidos al 0983-5862-27. Bodega Paulo de Luis, Paulo Bordón, Flores. Bebidas en general, servicio para cantina, cumpleaños, fiesta con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos, avenida 14 de mayo, celular 0971-896-370, Moisés. Tiro libre para Guaraní, el encargado va a ser Nilson Núñez. Tiene toda la pinta, sí, va a ser un centro ya, se vienen los centrales a buscar el centro por parte de Nilson Núñez, ya está en el área de Saucedo, está Pereira, el centro de Núñez, peinó Saucedo, no logra encontrar ningún destinatario, será salida desde el fondo para Barrio. Vamos hasta Itapé junto al compañero marciano Charlie García. Charlie, adelante. Adelante, Charlie, vamos hasta la querida ciudad de Itapé. Vamos a ir escuchando también los informes permanentes del compañero que están a esta hora en las zonas de Itapé. En algún momento ya estamos con el compañero Charlie desde las zonas de Itapé. Hielos Juni, enfrías tus momentos, hielos en cubitos en barra, hielos Juni de Julio Bordón, pedidos al 0983-586227. Instituto Profesional Marcelo ofrece curso de operador profesional, cajero comercial, secretariado, diseño gráfico, anexo trabajos a computadoras sublimados. 15 de agosto, celular 0971-379-029. Para la Autoservi La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservi La Verónica saluda a los deportistas, los guardan Barrio Raíces, cerca de la cancha de Arroyense. Moisés Noguera. Protesta de Caballero, protesta una supuesta falta dentro del área, un posible penal. El árbitro dice que siga, el jugador caído creo que es Franco, o si no, Godoy. Lo cierto es que el árbitro ya indicó que será saque de arco, pero fue muy fuerte la protesta del conjunto visitante, que entendía que tendría que haber existido un penal a favor de su equipo, ¿verdad? Ya es salida entonces para Helio Martínez, salida para el conjunto de Guaraní desde el fondo. El encargado va a ser Helio Martínez. Vamos hasta Itapé, Charlie, adelante. Adelante, Charlie, adelante. Gracias. Para informarte, Hugo, que exactamente 15 horas 45 minutos aquí en el estadio del Club Teniente Villagra de la ciudad de Itapé se dio inicio el primer encuentro semifinal de la Liga Itapeña de Fútbol entre Teniente Villagra y Sportivo San Ignacio. Nosotros vamos a informar minuto a minuto todo el acontecer de esta jornada. Con ustedes. Gracias, Charlie. Vamos hasta Moisés Nogueras de vuelta. Seguimos contigo, Moisés. Va recuperando Centurión, la pelota al medio. El que tiene la pelota ahora es Godoy. Toca atrás para Castro. Castro intenta profundizar para que corra Franco. El golpe de cabeza de Núñez que lo asiste a Helio Martínez, al arquero del conjunto local, que ya va a estar saliendo sin ningún apuro. Va Martínez ahora sí, el pelotazo arriba buscándolo a Alvarenga. Va Alvarenga que intenta peinar, no puede entrar la marca de Garcete. De nuevo Garcete y el golpe de cabeza. Pelota también para Franco. Franco toca atrás para Garcete, el capitán de equipo. El árbitro dice que hay falta. De Franco será tiro libre en zona defensiva para el conjunto de General Caballero. Salida para el conjunto visitante, Hugo. El tiempo de juego es presentado por Bodegas Yauminas de Embocayatí La Colmena. 11 minutos de esta primera etapa. El marcador del partido indican a Rambal Express y Servicentro Coronas de La Colmena.
Moisés Noguera. 0 para Guaraní, 0 para General Caballero. Hasta el momento la paridad es absoluta aquí en el José Antonio Leite, en la cancha del Club Atlético Guaraní. Va saliendo ahora el conjunto local, justamente intenta la recuperación el jugador Argüello. Será lateral hacia el costado izquierdo. Ya va a realizarlo el jugador Vera. El lateral atrás para Saucedo, que toca ya de primera para Pereira. La marca ahora del Franco. Atención, va la presión del General. Toca y abre bien para la posición de Núñez. Ataca Nilson Núñez. Toca el medio para Thompson. Recibe de primera. Buen paso para Alvarenga. La triangulación espectacular. Más al fondo Cáceres. El centro. Nadie llegó al área para cerrar. Era buena en la jugada. Recupera Fernández. Recupera. El que recupera el técnico es Godoy. Franco y el pelotazo largo para que corra. Muy largo, muy largo. Pelota que queda en poder de Helio Martínez. Salida para el conjunto de Guaraní. Anica Fotografía, coberturas de eventos, casamiento, cumpleaños infantiles, producción de fotografía para empresa. Te espera al costado del Mercado Municipal número 2, celular 0995-666-705, Villarrica. Farmacia Alifarma, su salud está primeros descuento de hasta 35% en receta médica, medicamentos nacionales importados. El local central frente al Hospital Regional de Villarrica, sucursal 1 al costado del IPS Central de Villarrica, sucursal 2 sobre Boulevard Yegros, casi frente al Club Atlético Guaraní, celular 0982-6394-63 y 0985-9340-25, Villarrica Central Car, autorrepuesto todo para su Volkswagen, Fusca, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Ford, repuestos originales, lubricante de todas las marcas, baterías, neumático para su automóvil. Espera sobre Carlos Antonio López Casi Colón, celular 0985-4790 49 Villarrica, M Emprendimiento S.A. Representaciones, artículos para el hogar y la oficina, artículos de ferretería, precio especial a mayoristas. Apoyas y alientan en esta instancia el Club Rubio Ñu de Cerro Huil. Te espera sobre Boulevard Bicentenario, barrio Boulevard, casi Boulevard Caballeros, Villarrica. Moisés Noguera. Va saliendo desde el fondo, sale desde el fondo Guaraní, toca Saucedo para Pereira, de nuevo ahora Saucedo que va jugando con Pereira, la zona defensiva de Guaraní, entonces siendo ahora partícipe en la salida, va ahora el jugador del Valle, falta sobre Lucas, el autor de la falta es Oscar Alarcón, el capitán de equipo, tiro libre para Guaraní. En Rambar, los mejores regalos, oferta de carne, carnaza, buchero, costilla. Aprovecha la promos panificados en Rambar. La canasta familiar más barata, Rambar, calidad y economía todos los días, casi. Casa Central, frente a la iglesia, Rambar Bodega, frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dola Lejano, legislando por el bien del departamento, apoya el deporte. Servicentro Gas Corona, combustibles de gran calidad, lavaderos de autos, motos, servicio de gas. Servicentro Corona, sobre 15 de agosto, en pleno centros de La Colmena. Bodega Yauminas de Embocayatí, Colmenas, bebidas de todas las marcas con el mejor precio, los precios incomparables. Bodega Yaumina sobre ruta de Vicoremina, Colmena, paso del Cruce Lambá. Ya va saliendo Saucedo, toca para la posición de Alvarenga, de primera juega bien para Vera, va Vera, mete el centro, la pirueta que intentaba Thompson, no prospera, va saliendo ahora Franco, el pase en profundidad que intentaba con Reskin, no va a prosperar, ya va cortando Saucedo para Helio Martínez, toca de primera, haciendo uso de su buen juego con los pies, el arquero Martínez, ya va saliendo ahora con Fernández, este es Pereira, abriéndose por el costado derecho del Valle, intentaba en el medio, no puede ante la marca de Garcete. Este es Saucedo, sale bien Saucedo, intenta el pase, muy bien Saucedo saliendo del fondo. Atención, va Núñez, pica en el medio Thompson, juega ya con él, este es Thompson, gira Thompson, juega atrás equivocadamente, recupera ahora Reskin, toca el medio para Ortiz para hacia el costado derecho para que juegue el jugador Alarcón, el pelotazo largo que no prospera, va saliendo Helio Martínez, se resbalaba pero va recuperando Fernández de igual manera, este es Diego Fernández, pelota al medio para Thompson toca atrás de nuevo con Fernández, libre por este lado está Nilson Núñez, intentaba el pase, no prospera, recupera Fernández y va saliendo desde el fondo Saucedo, va con una buena finta, quitándose la marca de Reskin, jugando ahora con Vera y el pelotazo largo para Alvarenga, va a tener que aguantar Alvarenga la marca de Ortiz,
la pelota en poder del conjunto de General Caballero, va metiendo ya el pelotazo hacia el costado, se pierde por un costado justamente lateral para Guaraní, que ya juega rápidamente, que no le quiere dar mucha pausa al partido. Va saliendo ahora Fernández, recupera Argüello, este es Ortiz, va saliendo el conjunto de General Caballero con Ortiz, Ever Ortiz, pelota al medio, recupera Del Valle, acusa una falta, el árbitro dice que ahí, vamos a ver el árbitro lo que indica. Hay mano del jugador de Guaraní, tiro libre para General Caballero. Automecánica Stetcher, Antonio Stetcher, reparación de vehículos, máquina pesada, chapelilla, pintura, anexo de excavaciones, Don José, limpieza de campos, Tejamares, cuenta con tractor agrícola y tumba. Celular 0981-33-31-13, Llame Muebles de Blanqui Gavilán, con oferta de muebles en general, sillas, mesas, sillones, con el mejor precio. Llame Muebles de Éxitos a Guaraní, Llame Muebles, sobre 14 de mayo, frente a la iglesia, el concejal Colorado de la Municipalidad de Butemí, el profesor Andrés Gastón apoya al deporte, Petropar y Tapé de Mario Ortiz, combustible filtrado, litros exacto, carga combustibles en Petropar y Itapé. Buen viaje, cuenta con hospedaje y bodegas, lo aguarda en la entrada de Itapé. Casa TMG del doctor Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de la Colmena. Materiales de construcción, plomería, ferretería. Casa TMG apoya a Guaraní. Intentaba Thompson ante la marca de Alarcón, acusa una falta del equipo de General Caballero, pero quedaba peligrosamente casi mano a mano Thompson. Ya va saliendo el arquero Barrios, pelotazo que Saucedo va ganando. Del Valle se equivoca, pierde la pelota del Valle y va a tener que bajar a recuperar. Este es Franco, va Franco en la pelota del medio, intenta el remate desviado y afuera. Salida para Guaraní, salida para Helio Martínez. Atención, seguimos informando aquí en el Colmenar Deportivo 7-1. Juvenil ganó el Libertad. Libertad ahora también en primera está ganando 2-0. Está ganando el conjunto de Libertad. La información aquí en Radio Colmenar y a fondo. Comercial Colmenita de Lucho Marejo desea éxitos a Guaraní. Comercial Colmenita, repuestos en general, lubricante, cubiertas, motobicicletas. Sobre Avenida 14 de Mayo, casi calle Asunción. Comercial 14 de Mayo de Coronel Martínez desde el domingo 3 de agosto. Desde mañana, finita, parrilladas, costillar, vacío, picaña, chorizo, casero, picante. Morosilla, Comercial 14 de Mayo, a 300 metros del cruce Itapé te espera con ricos asados para llevar y por cada compra un vaso de cerveza, gentileza de la casa. Comercial Sermi de Sergio Chino, repuesto para motos, a baterías, motos y sierras, lubricante, pintura. Comercial Sarmi sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo. Librería, fotocopiadoras Nadias de las señoras Wilfrida y Don Nicolás, fotocopias, encuadernaciones, artículos de librerías en general, venta de helados, golosinas. Librería Nadia, paso del colegio. Justamente haciendo alusión a lo que mencionaste, hubo aquí en la categoría juvenil, Guaraní le ganó 3-0 al equipo de General Caballero, consolidándose entonces en la segunda posición ante la victoria de Libertad. Tampoco le da alcance, entonces queda Guaraní con 21 puntos en la categoría juvenil, Libertad con 22, y a falta de confirmación de la victoria o la derrota o el resultado que fuese del Deportivo La Colmena, ya de hecho están los 4 clasificados en la categoría juvenil, que son Libertad, Guaraní, Deportivo y Arroyense. Entonces los clasificados en la categoría juvenil, cuando tenemos aquí tiro libre para el conjunto dueño de casa, Hugo. El tiempo de juego es presentado por Bodegas Yauminas en Bocayatera Colmena. 21 minutos de esta primera etapa y el marcador del partido indican Rambal Express y Servicentro Coronas La Colmena. Moisés Noguera. 0 para Guaraní, 0 para General Caballero. Vamos a darle también un repaso a lo que es la tabla de posiciones en la categoría primera. Tenemos así que el Club Social y Deportivo La Colmena está con 22 puntos, al igual que Guaraní, pero con la diferencia de que el Deportivo La Colmena tiene diferencia positiva de un gol más que el conjunto de Guaraní, lo que le permite estar en la primera posición. Hasta el momento, a falta del último encuentro que se va a estar, o sea, que se está disputando en este momento. Recordemos que el Deportivo La Colmena recibe el día de hoy al Sport Arroyense, que llega ya eliminado, claramente sin ninguna posibilidad. Una muy mala campaña del conjunto de Arroyense, que cierra una de las peores campañas de la historia, podríamos decir, de un club en la Liga Colmenense de Fútbol, porque sumó 0 puntos y 39 goles de diferencia en contra. O sea, solamente convirtió 8 goles y le convirtieron 47. Una suma, la verdad que importante,
nunca antes vista, podríamos decir, porque al menos yo no recuerdo una campaña tan complicada, con muchos problemas, por lo visto, dirigenciales, también con los jugadores, y le ha costado al conjunto de Arroyense esta campaña en la Liga Colmenense de Fútbol. Pero va atacando ahora el conjunto de Guaraní. Hugo Vera era el que intentaba, no podía ante la marca de Ortiz. Va recuperando Del Valle. Atención, Del Valle se mete y falta. Tiro libre para Guaraní en una zona peligrosa a favor del conjunto dueño de casa. Abogado Mase Canazagua para hacer valer sus derechos judiciales. Mase Canazagua en buen abogado, asuntos civiles, laborales, penales. Abogado Mase Canazagua en Cruce Barrientos, celular 0985-91-3811. Farmacia Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamento con descuento, cosméticos, regalos. Farmacia Veterinaria San Jorge. Super Hideo Tanaka, Katsi, Gonito Miyazaka, Comercial San Roque. Cuenta con hermosos regalos. Ropa, calzados, campeones. Comercial San Roque apoya Guaraní, heladería Lomita, helados en variados gustos. Venta al por mayor y menor precio especial a revendedores. Heladerías Lomita, frente al Hospital Distrital La Colmena. Vamos hasta Itapé. Vamos hasta Charlie García. Adelante, Charlie, por favor. Adelante. Vamos a ir hasta Itapé junto a nuestro compañero Charlie, para ir escuchando el informe también del partido semifinal entre Teniente y San Ignacio. Gracias. Nuevamente para informarle que se lleva jugando 15 minutos de este primer tiempo entre el Teniente Villagra y Sportivo San Ignacio. Semifinal de la Liga Itapeña de Fútbol, partido de ida, 0-0 el marcador. Gracias, Charlie. Anica Fotografía, coberturas de eventos, casamientos, cumpleaños infantiles, producción de fotografía para empresa. Te espera al costado del mercado número 2 en Villarrica, celular 0995-666705. Farmacia Alifarma, su salud está a primeros descuentos de hasta 35% en receta médica, medicamentos nacionales importados, local 1, frente al Hospital Regional de Villarrica, al costado del IPS, local número 2, y ahora sobre el Boulevard Yegro, casi frente al Club Atlético Guaraní. Central Car, Autorepuestos, todo para su Volkswagen, Fusca, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Ford, repuestos originales, lubricantes de todas las marcas, baterías, neumáticos para su automóvil. Te espera sobre Carlos Antonio López Casi Colón, celular 0985-4790-49 AM, Emprendimientos S.A., representaciones, artículos para el hogar y la oficina, artículos de ferretería, precio especial a mayoristas. Apoyas y alienta al Club de Rubio, Yu de Cerro Huitapé. Te espera sobre Boulevard Bicentenario, casi Boulevard Caballero, Villarrica, Moisés Noguera. Caído el jugador del Valle, también el conjunto de General Caballero, un jugador caído. Estamos esperando que se logre reponer para que ya se cumpla el tiro libre en la zona del borde prácticamente del área grande, en la zona ofensiva, en la zona izquierda del conjunto dueño de casa. Vamos a ver si logra aprovechar esta situación el conjunto de Guaraní, que ha intentado, ha sido el que más propuso, la verdad, pero hasta el momento sin llegar a inquietar el arco de Barrios. Vamos a ver si con este tiro libre, que veo yo que le va a pegar Fernández, logra inquietar el arco de Barrios, Hugo. El tiempo de juego es presentado por Bodega Yauminas de Mocayas de la Colmena, 26 minutos. Primera etapa y el marcador del partido indican Rámbara Express y Servicentro Corona La Colmena. Moisés Noguera. 0 para Guaraní, 0 para General Caballero. Tiro libre ahora peligroso para mí. Es un tiro libre que va directamente al arco. Ante cualquier desvío se puede meter al fondo del arco de Barrios. Va el remate de Fernández. Es el arquero que logra responder. Como anunciábamos, fue directamente al arco. El arquero la desvía y la manda al córner. Tiro de esquina para Guaraní. El encargado será nuevamente el número 6, Diego Fernández. Entonces, ¿qué le va a pegar? Ya está predispuesto para pegarle Fernández en la zona ofensiva. Ya rápidamente con Del Valle. Va Fernández. Fernández, el remate. La pelota que se pierde por la línea final. Se ha salvado el conjunto de General Caballero. Salida del fondo para el conjunto de
General Caballero, salida para Barrios. Seguimos informando, atención, el Deportivo La Colmena en primera está ganando 1-0 y en juvenil hubo goleada. El Deportivo La Colmena goleó 8-2 en la tarde de hoy. El Club Social Deportivo La Colmena goleó 8-2 en juvenil y en primera están ganando 1-0. Es el resultado que nos brindan y compartimos con la audiencia. Bodega Novedades Dani apoya a Guaraní. En Bodega Novedades Dani, bebidas de todas las marcas con el mejor precio, el por mayor y menor anexo posada turística Dani. Celular 0983-837-526 La Colmena. El señor Mauricio Paleiras desde la Madre Patria apoya y alienta a su querido Club Guaraní Herrería, 14 de julio. De Buenaventura García, fabricación de rejas, tinglado, canaleta, portones, de chapa, canalada, celular 0981-693-714 anexos a Rajería, las 24 horas a paso de la cancha del Club Guaraní. Guillén Express, todo para la canasta familiar. Carnes, embutidos, pollo, los mejores regalos, bebidas en general. Guillén Express, en Catemí, camino a Tevico, Alemina, Colmena, hamburguesería, el buen sabor del chef internacional. José Manuel Cortillo, hamburguesa, Super Pancho, bebidas, hamburguesería, el buen sabor. Sobre Antonio Casamaxo, casi 15 de agosto, Moisés. Tiro libre para General Caballero. Tiro libre, el encargado ya de hacerlo es Cristian Castro en la zona defensiva de General Caballero. Va Castro, tiro libre arriba, buscándolo a Resquín, va Resquín, la peinó, va Saucedo cerrando de buena manera. Fernández el remate, ahora de Franco, desviado y afuera. Salida para Elio Martínez. La familia Benítez Rojas apoya el campeonato de la Liga Colmenense. Homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social Deportivo La Colmena. Petropar La Colmena saluda a los deportistas. Cargas combustibles en Petropar y con viaje servicio. De Gañan de tienda salón para eventos climatizados. Petropar en Balotera Colmena. Emprendimiento Construmax para construir del cimiento al techo. Materiales de construcción de primera puesta. La ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimiento Construmax, Sociedad Anónima. Casamaxu, Casi La Paz, Agrovet de Don Cecilio, alimento balanceado, semillas, abonos, insecticidas, herramienta para el hombre del campo. Agrovet Don Cecilio, 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo. Saucedo que va saliendo. Saucedo toca el medio para Del Valle que ha estado bastante dubitativo, por así decirlo, cuando pierde el centro León y va atacando Franco. Franco que estaba solo, era Godoy era que intentaba asociarse con Franco. De igual manera era difícil, estaba muy solo. Recuperó sin compañía alguna. Cuando va saliendo Del Valle, gran jugada Del Valle ahora, de devolución de Alvarenga, va Del Valle, la pelota le queda atrás, va Del Valle nuevamente, toca para Alvarenga, giró Alvarenga y le puede pegar a Alvarenga, prefiere abrir el pase para Thompson enganchó, le puede pegar Thompson, el remate, Cáceres, la pelota que va desviada, será el córner, tiro de esquina por Guaraní. El tiempo de juego es presentado por Bodegas Yauminas de Mocayatiras Colmena. 30 minutos de esta primera etapa. Y el marcador del partido indica Rambala Express y Servicentro Corona La Colmena. Moisés Noguera. 0 para Guaraní, 0 para General Caballero. Y ahora hay un córner. Tiro de esquina desde el costado derecho para Guaraní. El encargado, Hugo Vera. La pelota parada siempre es un buen arma para poner en movimiento el marcador del partido. Va al centro de Vera. Golpe en la defensa. Va saliendo el conjunto de General Caballero. Logra meter el pase Del Valle. Ya estaba afuera la pelota. Será salida que corresponde a Mauro Barrios. El árbitro indica también que habrá un tiempo para hidratarse y también para poder refrescar las ideas. Hay entonces un momento de hidratación y va a estar paralizado por 1 o 2 minutos el compromiso, en lo que tardaría, ¿verdad?, a los jugadores poder hidratarse y a los técnicos también para refrescar las ideas a sus dirigidos, para que puedan plasmar el mejor fútbol posible dentro de la cancha, Hugo. Case González de la señora Leo cuenta con bebidas de la canasta familiar más barata. Case González apoya a Guaraní, servicio telefónico Sonda Ciente, recargas, activaciones, accesorios para celulares, giros, cobranza de ande, servicio telefónico Sonda Ciente con KCA Sauca Guabata sobre calle Asunción, casi 14 de mayo, supermercado La Amistad de la canasta familiar más barata, golosinas, lácteos, ricos, panificados, el mundo de cosas dulces, carnes, pollo, embutidos, bebidas en general, supermercado La
Amistad Barrio Santa Catalina, sobre el doctor Conito Villasaca, Fruterías, Verdulerías Contreras, frutas y verduras frescas, Fruterías, Verdulerías Contreras, frente a la Plaza Central, La Colmena, Zapatería, Los Hermanos Tonales, realizan pintura de calzados con posturas de zapatos de todos los modelos, Zapaterías, Los Hermanos Tonales, el local Martínez Juez Camino, hacia UTV celular 0976-849-919. Reiteramos que en primera sigue ganando el Club Social Deportivo La Colmena 1-0 y en juvenil el Club Social Deportivo La Colmena goleó 8-2 esta tarde, Moisés. Resultado abultado porque el conjunto de Arroyense había mostrado buenos partidos en la categoría juvenil. Habíamos mencionado justamente que el conjunto arroyense es uno de los clasificados en la respectiva categoría, mostrando otra cara muy distinta a lo que fue, mejor dicho, el plantel de primera división. Los jugadores todavía hidratándose, hablando con sus técnicos, por un lado Jara, y por el otro lado también está el señor Godoy, entonces esperando el ingreso nuevamente de los equipos para poder reanudar el compromiso del partido, Hugo. En Heladerías Alexa de Alexa Ayala, productos amandados, bebidas en general, ropa Ruta 66, Calúa Rondina, Heladerías Alexa, frente visual Polideportivo La Colmena, Multitienda Sucra. Seguimos con descuentos en ropas y calzados 10-15%, horarios de atención de 8 a 20 horas, todos los días y los domingos de 9:30 hasta las 12:30 horas en Multitienda Sucra. Te esperamos sobre Conito Villasaca, Barrio Santa Catalina, Casa Yami, centros de cobranza, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y Mundo Bebidas, tu bodega top de La Colmena. Y ahora, puta alojamiento para un placentero descanso, Casa Yami, Avenida 14 de Mayo, en pleno centro de La Colmena, Moisés. Osgón Comercial, ropas de nivel, Ojón venda, Ojón regala, abrigos, calzados, championes, artículos deportivos, Ojón Comercial, sobre 14 de mayo, casi Gideo Tanaka, apoya a Guaraní, Tío Rey González y familia saludan a los deportistas, Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní, punto de eventos, papelería creativa, con la señora Vanessa, globos, tarjetas, solo presenta centros de mesa para sus eventos salados de Agroveterinaria San Antonio, del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales, Agroveterinaria San Antonio, apoya a Guaraní. Ahora van de a poco los equipos ingresando nuevamente al terreno de juego. Entiendo yo que por el intenso calor que estamos viviendo aquí, el árbitro del partido ha otorgado entonces más de 2 minutos para que los jugadores puedan hidratarse y recuperar ese estado físico, porque la verdad que el sol está pegando muy fuerte aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní, aquí en el José Antonio Leite, en la cancha del vigente bicampeón de la Liga Colmenense de Fútbol. Ya van los 22 protagonistas de reincorporándose al terreno de juego. Es salida que corresponde al conjunto del General Caballero, salida para el arquero Mauro Barrios. Vamos a darle un repaso después de que nos indiques el marcador y el tiempo de juego a la banca de suplentes, Hugo. El tiempo de juego es presentado por Bodegas Yauminas en Bocayastira, Colmena, 35 minutos, primera etapa. Y el marcador del partido indican Rámbara Express y Servicentro de Corona, La Colmena. Moisés Noguera. 0 para Guaraní, 0 para General Caballero. El marcador en paridad absoluta hasta el momento, el 0 que no se logra romper por ahora, pero vamos a ver, yo tengo esperanza, tengo fe de que eso no va a permanecer así en el segundo tiempo, por lo menos tengo la esperanza de que en este primer tiempo vamos a tener alguna que otra emoción más. Cuando hay córner, tiro de esquina para el conjunto de General Caballero, el encargado, vamos a ver de quién se trata entonces. Se va aproximando Milciades Jara, el 16, o creo que va a ser Franco también, vamos a ver, creo que le va a pegar Jara. Entonces Milciades, sí, el número 16, Milciades Jara, el encargado del tiro libre de esquina. Va
Jara, Milciades entonces le va a pegar de zurda, le va a entrar ese balón para que vaya cerrándose hacia el área de Elio Martínez. Prefiere todo tocar en corto. El centro ahora que sí llega, va sacando Vera y se viene la contra. Atención que sí llega a puntear, puede ser atacando Núñez. Cierre providencial el cierre de Alarcón porque se iba, si no 4 contra 1 prácticamente y falta ahora de Núñez y tendrá que ser... A ver, el árbitro dice que no va a haber tarjeta. De igual manera fue muy fuerte, fue a cortar Nilsson porque se iba, o si no, el jugador Alarcón. Vamos a ver el árbitro qué decisión toma a fin de cuentas, porque se va reincorporando el capitán del equipo de General Caballero. El árbitro creo que solamente va a sancionar con la falta. Tiro libre en zona peligrosa para General Caballero. Vamos hasta Itapé, Charlie García, adelante. Adelante, Charlie. Gracias, compañero. Nuevamente aquí desde Itapé se lleva jugando 30 minutos de este primer tiempo. El marcador sigue 0-0 entre Teniente Villara y Sportivo San Ignacio. Semifinal de la Liga Itapeña de Fútbol. Con ustedes. Gracias, Charlie. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo. Jiménez, rectificaciones en general. Tornería, soldaduras, trabajos garantizados. Nuevo local a 3 cuadras de Cometrol. Rectificaciones Jiménez sobre Perú entre Paraguarí y José Asunción Flores. Celular 0983-63979. Bodega RM de Tío Roberto. Bodega RM, bebidas en general. Empanada Mil, todo rico, todo mil. Bodega RM a paso del Correo La Colmena. Celular 0981-145-415. El concejal colorado Diego Morel apoya el Club Social Deportivo La Colmena. Sacando Pereira. El árbitro de igual manera indica que hay gol. ¡Gol! 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 ¡El General Caballero! ¡Gol! El equipo visitante que da la sorpresa aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní. El gol entonces que creo que se lo van a otorgar a Milciades Jara. Vamos a ver después en la planilla oficial. Lo cierto y lo concreto es que gana el conjunto visitante por 1-0 aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní. El gol se produjo a los 38 minutos de juego de esta primera etapa y fue otro golazo del Colmenar Deportivo. Colmenar Deportivo. Gol entonces del conjunto visitante. La protesta ahora hacia el asistente número 2. Se trata del señor Arnold Leiva, quien otorgó el gol. Dijo que la pelota ya entró y eso hace que el conjunto visitante le esté ganando 1-0 al Club Atlético Guaraní. Aquí en su propia cancha, en el José Antonio Leite. Guaraní está perdiendo por 1-0 ante General Caballero. Hielos Yuris, enfrías tus momentos. Hielos en cubitos y en barras. Hielos Yuris de Julio Bordón. Pedidos al 0983-58-6227. Bodega Paulo de Luis Pablo Bordón. Flones, bebidas en general. Servicio para cantina, cumpleaños, fiesta con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos. Avenida 14 de Mayo. Celular 0971-896-370. Instituto Profesional Marcelo. Ofrece curso de operador profesional, cajero comercial. Secretariados, diseño gráfico, anexo trabajos a computadora sublimada. 15 de agosto, celular 0971-379-029. Autoservi La Velónica de Miriam Cardoso. Todo para el hogar. Autoservi La Velónica. Saluda a los deportistas, los guarda en Barrio Raíz, cerca de la cancha de Arroyense. Va saliendo Fernández. Diego Fernández intenta el pase filtrado para Alvarenga. Le quedó la pelota a Thompson. Thompson, el rebote. Pase para Del Valle. Estaba todo invalidado por posición adelantada. Será salida que corresponde al arquero Barrios. Salida para el General Caballero. El tiempo de juego es presentado por Bodega Yauminas de Embocalles de la Colmena. 40 minutos de juego de esta primera etapa y el marcador del partido indican el Rámbara Express y Servicentro Coronas La Colmena. Moisés Noguera. 0 para Guaraní, 1 para General Caballero. Gana el conjunto visitante. Está dando la sorpresa aquí en la última fecha de la Liga Colmenense de Fútbol, ganándole 1-0
al nada más ni nada menos que el bicampeón actual de nuestra liga colmenense, de la Liga Colmenense de Fútbol, ganándole entonces a Guaraní 1-0 el conjunto del General Caballero. Cuando va atacando Centurión, va Centurión, sigue Centurión por el otro lado hasta Cáceres, va a jugar con Thompson, gira Thompson, toca de nuevo para Centurión, avanza Centurión, Centurión puede meter el centro, va Centurión, Thompson, golpe de cabeza afuera del cabezazo, el árbitro dice que hay córner. Bueno, córner, el jugador caído, entonces Thompson dice que piden la asistencia rápidamente de Thompson. Vamos a ver si se logra reincorporar. Ahora mismo tendrá que ser atendido y va a estar parado por un rato el juego, Hugo. Anica Fotografía, coberturas de eventos, casamientos, cumpleaños infantiles, producción de fotografía para empresas. Te espera al costado del Mercado 2, en Villarrica, celular 0995-666705. Farmacia Lifarma, su salud está a primeros descuentos de hasta 35% en receta médica, medicamento nacional, importado local, central frente al hospital, sucursal unos costados del IPS Villarrica y ahora sobre Boulevard Yegros, casi frente al Club Atlético Guaraní, celular 0982639463. Central Car, autorrepuesto, todo para su Volkswagen, Fusca, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Ford, repuestos originales, el lubricante de todas las marcas, baterías, neumático para su automóvil. Te espera sobre Carlos Antonio López Casi Colón, celular 0985-4790-49. AM Emprendimientos S.A. Representaciones, artículos para el hogar y la oficina, artículos de ferretería. Precio especial a mayorista, apoyas y alienta. En esta instancia, el Club de Rubio Unión de Cerro te espera sobre Boulevard Bicentenario, casi Boulevard Caballeros Villarrica. Moisés. Va saliendo el conjunto de Guaraní, falta sobre el jugador Fernando Cáceres. Será tiro libre para el conjunto dueño de casa en zona defensiva, prácticamente en la zona de la mitad de la cancha. Va saliendo ya Saucedo hacia el costado izquierdo. Va hacia la posición de Vera, prefiere el pase por arriba, no prospera. Va recuperando Alarcón, el capitán del conjunto visitante, cuando va picando Godoy. Atención, Godoy, el remate que intentaba sorprender. Bien parado estaba Helio Martínez. Va sacando Martínez, pelota arriba para que pique Cáceres. El cierre oportuno en la zona de defensiva por parte de Cristian Castro, mandándola hacia un costado lateral ahora que corresponde a Guaraní, lateral que va a realizarlo Nilson Núñez. Va Núñez, toca para Cáceres. De nuevo para Núñez, va Nilson en el centro, va sacando de nuevo Castro, este es Nilson, toca atrás, un poco exigido el pase, recupera igual, sale bien ahora Núñez, va Núñez, toca para Centurión, tiene que girar Centurión, la marca oportuna de el jugador Ortiz, este es Godoy, para Reskin, Godoy toca bien y va, y pasó Godoy de la marca de Pereira, va a cerrar Saucedo con todo, cierra Saucedo y falta de Godoy, el árbitro indica que hay falta, no castiga con tarjeta, hasta ahora se ha guardado la tarjeta, ahora sí, amonestado el número 14, Godoy, el primero del partido, por ende el primero en General Caballero. Tiro libre en zona defensiva para el conjunto de Guaraní. En Rambar, oferta de carne, carne, sabuchero, costilla. Aproveche las promos panificados en Rambar. Le canasta familiar más barata. Rambar, calidad y economía. Todos los días, Casa Central, frente a la iglesia. Rambar, bodega, frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguay, la profesora Dora Lejano, legislando por el bien del departamento. Apoya el deporte. Servicentro Gas Colona, combustibles de gran calidad. Lavaderos de automotos, servicio de gas, Servicentro Colona. Sobre 15 de agosto en pleno centro de la Colmena. Bodega Yauminas de Mocayatina, Colmena. Bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Bodega Yaumina, sobre la ruta de Vicolemina, Colmena, paso del cruce Lamba, automecánica Esteche de Antonio Esteche, reparación de vehículos, máquina pesada, chapelía, pintura, anexo, excavaciones Don José, limpieza de campo, Tajamanes, cuenta con tractor agrícola y tumba, celular 0981-3331-13, Moisés. Salida para Barrios, salida para Mauro Barrios, el arquero del General Caballero, que la manda a pasear a terreno rival, la manda a pasear a terreno de Guaraní, repone Vera, este es del Valle que no puede ante la marca de Alarcón, va jugando la pelota hacia el medio, pelota para Cáceres, atención, puede ganar Cáceres, salió Barrios y sostiene de muy buena manera la pelota el arquero del General Caballero. El tiempo de juego es presentado por Bodega Yaumina. Tiempo cumplido, 45 minutos de esta primera etapa y el marcador del partido indica Rambar Express y Servicentro Colona, La Colmena. Moisés Noguera.
Vamos a ver hasta cuánto más se juega, porque ahora está ganando el General Caballero 1-0, falta de Jara, protesta, pero ya se cobró la falta, será tiro libre para Guaraní. Pelota en la zona de mitad de cancha, juega Pereira rápidamente, sale de la marca de Reskin, va Pereira, toca atrás con Fernández. Fernández que está metido en la zona de los centrales, tiene que bajar mucho para contactar con el balón Fernández. Pelota arriba, va Alvarenga, de pecho habilita a Núñez, juega con Fernández. Sigue Fernández, la marca de Reskin, gana Reskin, la pelota hacia un costado. Núñez y el lateral. Núñez toca para Fernández, intenta el pase con Centurión, gana Centurión, el árbitro dice que hay falta, hay un codazo por parte del jugador de General Caballero, Ever Ortiz, que fue más que con el codo, fue prácticamente con la espalda que terminó impactando hacia el rostro de Centurión. Vamos a ver, el árbitro dice que habrá falta, que hay falta, mejor dicho, sin tarjeta entonces, y el encargado del centro será Vera. Vamos a ver si logra contactar en esta que puede ser la última del primer tiempo, si logra llegar al empate del conjunto local. Llegar al empate sería muy importante, así también vamos a ver el centro, golpe de cabeza defensivo, va saliendo el conjunto de General Caballero. Como te decía, si logra mantener esta ventaja, el conjunto de General Caballero va a ser muy importante de cara al segundo tiempo, porque va a entrar con una tranquilidad diferente a jugar la etapa complementaria. Cuando va saliendo del Valle, vamos a ver, yo creo que faltaría un minuto más o menos, que no indicó cuánto más es lo que se va a estar jugando, pero ya se cumplieron los 45 reglamentarios. Va saliendo Fernández, toca en profundidad para Alvarenga, giró Alvarenga, de buen partido Alvarenga. Thompson, gira Thompson, el pase que no prospera, va sacando con todo Castro. Este es Núñez, la tiene que bajar y la bajó muy bien, con una ventaja importante. Va saliendo Nilson Núñez, pelota atrás para que juegue Alvarenga. Giró Alvarenga, talentoso, el número 21, va Alvarenga, toca atrás, no puede ante la marca de Reskin. Y este es Reskin que va a intentar aguantar, pierde Reskin, toca Núñez, va Fernández. Abre para Centurión, apertura hacia el otro lado para Del Valle, que fue muy largo el pase, no ha sido un buen partido de Del Valle, tampoco de Centurión. El árbitro dice que no va más este primer tiempo. Victoria parcial 1-0 de General Caballero, que lo gana. Vamos a ver si le dan el gol a Jara o si en definitiva fue de Alarcón, pero lo cierto y lo concreto es que gana 1-0 el conjunto del General Caballero. Relató para el país y el mundo a través del grupo Guairá Moisés Noguera. Moisés. Y para darle un cierre, digámosle, a este primer tiempo, hay que decir que General Caballero jugó un muy buen primer tiempo, muy ordenado en la zona defensiva, y a más de eso, de la desprolijidad en la zona ofensiva del conjunto de Guaraní. Tuvo puntos interesantes, como por ejemplo Alvarenga o también Cáceres, que jugaron un partido regular. Lo que me sorprende sí es el bajo nivel de Centurión en el primer tiempo, también por parte de Thompson, que tuvo buenas intervenciones, pero no ha podido complementarse bien. Y Centurión y Del Valle creo que son uno de los principales candidatos a ser sustituidos en este segundo tiempo, al menos para que el conjunto dueño de casa busque alguna otra variante en la zona ofensiva. En el conjunto visitante yo creo que hicieron todos un buen partido. Godoy, Franco, también tanto Víctor como Nelson han tenido un buen partido. Godoy, que fue amonestado, también tuvo un muy buen desempeño, ayudando a recuperar, siendo también partícipe en todas las jugadas ofensivas. Así que vamos a ver qué es lo que plantean ambos cuerpos técnicos en este segundo tiempo. Por el momento está siendo un partido muy agradable. 1-0 gana General Caballero. Y atención que Deportivo La Colmena ya está a punto de arrancar el segundo tiempo. Está ganando el Deportivo La Colmena 3-0 en primera, Moisés. 3-0 está ganando Deportivo La Colmena en primera. Está a punto de arrancar el segundo tiempo. De esa manera, Guaraní tendría que realizar
5 goles para poder pasar a esa primera posición. Pero bueno, creo que eso ya va a ser algo muy difícil, pero lo cierto y lo concreto es que no creo que quiera terminar con una derrota esta fase regular del conjunto local, así que yo creo que en el segundo tiempo vamos a tener muchas más emociones todavía, Hugo. Sí, señor, te dejamos respirar, descansar un poco para retornar con todos para el segundo tiempo, Moisés. Gracias, Hugo, ya estamos enseguida con el segundo tiempo. Muy bien, Moisés Noguera relató, señoras y señores, desde la cancha del Club Guaraní el primer tiempo. Enseguida mantenemos contacto con Charlie para conocer novedades, cómo está el partido que se está disputando, el partido semifinal en Itapé, Charlie, así es que tenés canal abierto para que podamos teniendo el reporte también contigo desde Itapé. Yami Muebles de Blanqui Gavilán con oferta de muebles en general, silla, mesa, sillones con el mejor precio. Yami Muebles, desde Éxitos de Guaraní. Yami Muebles, sobre 14 de mayo frente a la iglesia. El concejal Colorado de la Municipalidad de Huitipí, profesor Andrés Gastón, apoya al deporte. Petropal Itapé de Mario Ortiz, combustible filtrados, litros exactos. Carga combustibles en Petropal Itapé y buen viaje. Cuenta con hospedaje y bodegas. Lo aguarda en la entrada de Itapé. Casa TMG del doctor Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de la colmena, materiales de construcción. Plomería, ferretería, Casa TMG apoya Guaraní. Comercial Colmenita de Lucho Malecos, desde Éxitos a Guaraní. Comercial Colmenita, repuestos en general, lubricante, cubiertas, moto, bicicletas sobre Avenida 14 de Mayo, casi calle Asunción. Comercial 14 de Mayo de Coronel Martínez, desde el domingo 13, desde mañana. Habilita parrillada, costillar, vacío, picaña, chorizo, caseros, picante, morcilla. Comercial 14 de Mayo, 300 metros del cruce Itapé te espera, con ricos asados para llevar y por cada compra un vaso de cerveza. Gentileza de la casa. Comercial Servi de Sergio Chino, repuesto para moto, baterías, motosierras, el lubricante, pintura. Comercial Servi, sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo. Librería, fotocopiadoras Nadios de la señora Wilfrida y don Nicolás. Fotocopias, encuadernaciones, artículos de librerías en general. Venta de helados, golosinas, librería Nadia, paso del colegio. Abogado Massa Canazagua para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Canazagua, un buen abogado, asuntos civiles, laborales, penales. Abogado Massa Canazagua, en Cruce Barrientos, celular 0985 91 38 11. Farmacia Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamento con descuento, cosméticos, regalo. Farmacia Veterinaria San Jorge. Superegidio Taracacasi, con Itomiyasaca. Comercial San Roque cuenta con hermosos regalos, ropa, calzados campeones. Comercial San Roque apoya a Guaraní, heladerías, lomita, helados en variados gustos. Ventas al por mayor y menor precio especial a revendedores. Heladería Lomita frente al Hospital Distrital, La Colmena, bodega y novedades Dani. Apoya Guaraní en bodegas, novedades Dani. Bebidas de todas las marcas con el mejor precio al por mayor y menor. Anexo Posada Turística Dani, celular 0983 837 526 La Colmena. El señor Mauricio Pereira desde la Madre Patria apoya y alienta a su querido Club Guaraní. Herrería 14 de julio de Buenaventura García. Fabricación de rejas, tinglados, canaleta, botones de chapa, canalada, celular 0981 693 714 Anexo Cerrajería. Las 24 horas a paso de la cancha del Club Guaraní. Guillén Express, todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollos, los mejores regalos. Bebidas en general, Guillén Express, en Catemín, camino hasta Vicualemina, Colmena. Hamburguesería, el buen sabor del chef internacional, José Manuel Cortido. Hamburguesa, Super Pancho, bebidas, hamburguesería, el buen sabor. Sobre Antonio Casamaxo, casi 15 de agosto. La familia Benítez Rojas apoya el campeonato de la Liga Colmenense de Fútbol, homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social Deportivo La Colmena. Petropar La Colmena saluda a los deportistas. Carga combustibles en Petropar y buen viaje, servicio de gas, señal de tienda, salón de eventos climatizados Petropar y Nueva Hotel La Colmena. Emprendimiento Construmac para construir del cimiento al techo, materiales de construcción de primera. Puesto nuevo la ferretería, plomerías, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimiento Construmac, Sociedad Anónima, Casamaxo, Casi La Paz. Agrobetón Cecilio, alimento balanceado, semillas, abonos, insecticidas, herramienta para el hombre del campo. Agrobetón Cecilio, 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo.
Casa González de la señora Leo cuenta con bebidas, la canasta familiar más barata. Casa González apoya a Guaraní, lo aguarda en el barrio Santa Catalina, La Colmena. Servicio telefónico, solda 100, recargas, activaciones, accesorios para celulares. Giro, cobranza de Andes, servicio telefónico, solda 100. Con Keichi y Sauca Guabata sobre calle Asunción, casi 14 de mayo. Saludo a don Francisco de Amiga, siempre escucha la cobertura deportiva de la radio. Supermercado La Amistad de la canasta familiar más barata, golosinas, lácteos ricos panificados, un mundo de cosas dulces, carne, pollo, embutidos, bebidas en general. Supermercado La Amistad, barrio Santa Catarina, Doctor Conito Villasaca, fruterías, verdulería Contreras, frutas y verduras frescas, fruterías, verdulería Contreras frente a la Plaza Central La Colmena. Zapatería Los Hermanos Dorales, realizan pinturas de calzados con posturas de zapatos de todos los modelos. Zapaterías Los Hermanos Dorales, local Martínez Juez, camino hacia el mi celular 0976 849 919 y 0971 688 939. Está perdiendo Guaraní 1-0 frente al General Caballero. Terminó el primer tiempo. Estamos en el entretiempo. Deportivo La Colmena está ganando 3-0. Y en juvenil hubo goleada, Hubo goleada en juvenil. El Deportivo ganó por goleada en juveniles. El Deportivo La Colmena. Atención, señoras y señores. Libertad ganó en juveniles 7-1 esta tarde. Libertad también estaba ganando en el primer tiempo 2-0. Enseguida vuelve Moisés Noguera para seguir narrando, para seguir relatando el segundo tiempo del partido. Heladería Alexa de Alexa Yala, productos amandados, bebidas en general, ropa Ruta 66, Calúa Rondina, heladería Alexa frente mismo al Polideportivo La Colmena. En Multitienda Sucra seguimos con descuentos en ropa, calzado de 10, 15% horarios de atención de 8 a 20 horas, todos los días y los domingos, de 9:30 hasta las 12:30 horas. Multitienda Sucra, Sopore Curito Millasaca, barrio Santa Catalina. Guaraní está perdiendo parcialmente 1-0 ante el General Caballero de Juaguazú. Casa Yami, centros de cobranza, activaciones, giro, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadora y mundo bebida. Su bodega top de La Colmena ahora. Muda alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de mayo, en pleno centro de La Colmena. Osgón Comercial, ropas de nivel Ojono Vendo con regal, abrigos, calzados, championes, artículos deportivos. Osgón Comercial sobre 14 de mayo, casi Giro, Taranca, Polla, Guaraní. Diorrey González y familia saludan a los deportistas. Diorrey González y familia apoyan a Guaraní. Punto eventos, papelería creativa con las señoras Vanessa y Globos Tarjetas sorpresitas, centros de mesa para sus eventos. Al lado de Agroveterinaria San Antonio del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales. Agroveterinaria San Antonio apoya a Guaraní. A Rectificaciones Jiménez de Pánfilo Jiménez, rectificaciones en general, tornería, soldaduras, trabajo garantizados, número local a 3 cuadras de Copetrol. Rectificaciones Jiménez, Sopre Perú, entre Paraguarí, José Asunción Flores, celular 0983 363 979. Bodega RM de Tío Roberto, Bodega RM de bebidas en general, empanada mil, todo rico, todo mil. Bodega RM a paso del Correo La Colmena, celular 0981 145 415. El concejal Colorado Diego Morel apoya al Club Social Deportivo La Colmena. Hielos Union, frías tus momentos, hielos en cubitos y en barras. Hielos Juni de Julio Bordón, pedidos al 098-358-6227. Bodega Paulo de Luis Pablo Bordón Flores, bebidas en general, servicio para cantina, cumpleaños, fiesta con el mejor precio. Bodega Paulo para refrescar tus momentos, avenida 14 de mayo, celular 0971-896-370. Instituto Profesional Marcelo ofrece curso de operador profesional, cajero comercial, secretariado, diseño gráfico, anexo trabajos a computadora, sublimado 15 de agosto, celular 0971-379-029. Autoservi La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservi La Verónica, saluda a los deportistas, los guardias Barrio Reis, cerca de la cancha, teléfono Arroyense. Vamos hasta Charly García, hasta la zona de Itapé. Vamos a seguir actualizando todo lo que ocurre también en el semifinal al Rojo Vivo Liga Itapeña. Charly, adelante. Adelante, Charly. Exactamente 47 minutos de este primer tiempo. El árbitro Victoriano Brites de la Unión del Fútbol Interior dio por terminado el partido aquí en cancha del Teniente Villagra de la ciudad de Itapé.
Teniente Villagra, Sportivo San Ignacio, semifinal de la Liga Itapiña de Fútbol, 0-0 el primer tiempo. Con ustedes. Gracias, Charlie. 0-0 el partido. Anica Fotografía, coberturas de eventos, casamientos, cumpleaños infantiles, producción de fotografía para la empresa. Te espera al costado del Mercado Municipal número 2 de Villarrica, celular 0995-666705 Villarrica, Farmacia Lifarma. Su salud está a primeros descuentos de hasta 35% en receta médica, medicamentos nacionales importados local. Central, frente al Hospital Regional Villarrica, sucursal 1. Al costado del IPS Central de Villarrica, sucursal 2. Sobre Boulevard Yegro, casi frente al Club Atlético Guaraní, celular 0982-6394-63 y 0985-9340-25 Villarrica. Central Car, autorepuesto todo para su Volkswagen, Fusca, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Ford, repuestos originales, lubricante de todas las marcas, baterías, neumático para su automóvil. Te espera sobre Carlos Antonio López, Casi Colón, celular 0985-4790-490983, 5494-85 Villarrica. AM Emprendimientos S.A. Representaciones, artículos para el hogar y la oficina, artículos de ferretería, precio especial a mayoristas. Apoya y alienta en esta instancia al Club Rubio Ñu de Cerro te espera sobre Boulevard Bicentenario, casi Boulevard Caballero, Villarrica. En Rambar, oferta de carne carnaza, puchero, costilla, aprovecha la promo panificados en Rambar. La canasta familiar más barata, Rambar, calidad y economía todos los días. Casa Central frente a la iglesia, Rambar Bodega frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dora Lejano, legislando por el bien del departamento, apoya el deporte. Servicentro Gas Corona, combustibles de gran calidad, lavaderos de auto, moto, servicio de gas. Servicentro Corona sobre 15 de agosto en pleno centro de La Colmena. Enseguida arranca el segundo tiempo, enseguida vuelve Moisés Noguera para seguir narrando, para seguir relatando el partido Liga Colmenense de Fútbol. Guaraní está perdiendo 1-0 ante General Caballero de Juaguazó. Bodega Yaumina de Embocayatira, Colmena, bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Bodega Yaumina, sobre la ruta de Vicoremina, Colmena, paso del Cruce Lambá. Vamos retornando hasta Moisés Noguera. Adelante, Moisés. Guapo. Moisés Noguera, adelante. Adelante, Moisés Noguera. Adelante, Moisés Noguera. Adelante. Moisés Noguera, tenés canal abierto. Adelante. Adelante, Moisés. Gracias. Se pone en marcha el segundo tiempo, Hugo. Ya se juega aquí de nuevo en la cancha del Club Atlético Guaraní. El conjunto local que está perdiendo 1-0 ante el General Caballero con gol de, creo yo, ¿verdad? Tendremos que confirmar en la planilla del jugador Argüello, el número 17, quien fue el que impactó el cabezazo luego del rebote otorgado por Helio Martínez. 1-0 gana General Caballero. Sigue relatando para el país y el mundo a través del Grupo Guairá, Moisés Noguera, Liga Colmenense al rojo vivo. Ganando entonces, recalcamos, 1-0 el conjunto de General Caballero, que ahora se para con un marcado 4-5-1 de Resquín, siendo entonces el último hombre ahí en la zona ofensiva para presionar, y con los 4 del fondo, que está con Jara y la dupla central Castro con Garcete, y en la zona del lateral derecho el capitán de equipo Oscar Alarcón, que ha tenido un buen partido. La verdad que esa zona defensiva se ha portado de muy buena manera en todo lo que va el primer tiempo. Vamos a ver si este segundo tiempo logran realizar nuevamente esa misma función, ese mismo trabajo. Cambio en el conjunto de Guaraní, ingresó Emanuel Benítez con la casaca número 10, dejó la cancha el número 14, Esteban
Thompson. El primer cambio del partido, el primer cambio en el conjunto del Club Atlético Guaraní, en el conjunto local, Hugo. Automecánica Estelche de Antonio Estelche, reparación de vehículos, máquinas pesadas, chapelías, pintura, anexo, excavaciones, Don José, limpieza de campo, Tajamanes, cuenta con tractor agrícola y tumba, celular 0981-3331-13, Yami Muebles de Blanqui Gavilán, con oferta de muebles en general, silla, mesa, sillones con el mejor precio, Yami Muebles, desea éxitos a Guaraní, Yami Muebles sobre 14 de mayo frente a la iglesia, el concejal Colorado de la Municipalidad de Vitimiel, profesor Andrés Gastón, apoya el deporte, Petropal Itapé de Mario Ortiz, combustible filtrado, litros exactos, carga combustibles en Petropal Itapé y Buen Viaje, cuenta con hospedaje y bodega, lo aguarda en la entrada de Itapé, casa TMG del doctor Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de las colmenas, materiales de construcción, plomería, ferretería, casa TMG, apoya Guaraní. Va atacando el conjunto local, en costado derecho, ataca así en esa zona el jugador Cáceres. Este es Fernández, toca para Cáceres, se apoya con Nilson Núñez, atrás está Pereira, más atrás todavía está Saucedo en el costado izquierdo, retrocede con Saucedo, abierto por el costado izquierdo está Vera, prefiere tocar con Fernández, este es Alarcón, gana Alarcón, de buen partido el capitán del conjunto de General Caballero, este es Nelson Franco, Resquín, toca atrás para Alarcón, sigue Alarcón, se fue la pelota lateral para Guaraní. Comercial Colmenita de Lucho Mareco, ese éxitos a Guaraní, Comercial Colmenita, repuestos en general, lubricantes, cubiertas, moto, bicicleta sobre avenida 14 de mayo, casi calle Asunción, Comercial 14 de mayo de Coronel Martínez, desde mañana domingo 3 de agosto, habilita parrilla, costillar, vacío, picaña, chorizo, caseros, picante, porcilla, Comercial 14 de mayo, a 300 metros del cruce Itapé te espera con ricos asados para llevar y por cada compra un vaso de cerveza que interesa de la casa. Comercial Servi de Sergio Sino, repuesto para moto, baterías, motosierra, lubricantes, pintura Comercial Servi sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo, librería, fotocopiadoras Narias de las señoras Wilfrida y Don Nicolás, fotocopias, encuadernaciones, artículos de librerías en general, venta de helados, golosinas, librería Nadia, paso del colegio, abogados Massa Canazagua para hacer valer sus derechos judiciales, Massa Canazagua, un buen abogado, asuntos civiles, laborales, penales, abogados Massa Canazagua, cruce Barrientos, celular 0985-913811. Lateral para General Caballero, lateral que ya lo va a realizar el capitán de equipo Oscar Alarcón, el número 6, el que se desempeña por el costado derecho, que ha tenido un buen partido. De esta manera de concretarse esta victoria sería la segunda derrota aquí en la cancha, en su propia cancha del Club Atlético Guaraní. Vamos a ver, pero para eso falta mucho. Hay que recordar también que ya ha tenido partidos donde empezó perdiendo, por ejemplo, en la primera fecha. Recuerdo que contra Olimpia empezó perdiendo también aquí en su propia cancha, luego lo dio vuelta 2-1. Vamos a ver si ahora se trata de la misma situación o si General Caballero logra realizar de nuevo un buen desempeño aquí en el segundo tiempo. Creo que va a ser un partido complicado, muy cerrado para Guaraní. Aumenta Deportivo Moisés. La pelota Diego Garcete. Aumenta el Deportivo La Colmena, ya está goleando 4-0 el Deportivo La Colmena. 4-0 entonces, de esa manera creo yo que está más que confirmado que va a clasificar en esa primera posición el conjunto del Club Social y Deportivo La Colmena. Y Libertad está ganando ya 3-0 en primera, ahora aumenta también Libertad ya está ganando 3-0 en primera y en Juvenil Libertad goleó 7-1 al Sport Olimpia. Espectacular, entonces Hugo, de esa manera vamos de a poco terminando con esta primera etapa de la Liga Colmenense, ¿verdad? Esta etapa regular para luego pasar a las semifinales. Entonces, de esa manera tenemos que van a clasificar en ese orden justamente el Club Social y Deportivo La Colmena, Guaraní, General Caballero y Libertad de concretarse estos resultados parciales, ¿verdad? Si es que Guaraní empata este partido, va a clasificar de igual manera. General Caballero, por diferencia de goles positivos, tendría que clasificarse tercero. Si pierde General Caballero, ahí sí estaría pasando a esa última posición, dejándolo como rival
del Club Social y Deportivo La Colmena. Recordemos que se enfrentan el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. De esta manera sería una semifinal entre el Deportivo y Libertad y Guaraní y General Caballero. Este mismo encuentro que se está disputando ahora se estaría volviendo a disputar en la etapa de semifinales. Vamos a ver si eso se concreta, pero para eso falta mucho, falta todavía mucho, todo puede pasar en lo que queda de esta segunda etapa. El tiempo de juego presentado por Bodega Yaubina, Boca Yatina Colmena, 6 minutos, segunda etapa, y el marcador del partido indican a Rambo Express y Servicentro Corona, La Colmena. Moisés Noguera. Guaraní 0, General Caballero 1, el marcador del partido. Gana el conjunto visitante, Resquini, un taco que no prospera. Le hay falta ahora, tiro libre para Guaraní. Tiro libre para el conjunto dueño de casa, que ya juega rápido, el árbitro que deja jugar. Benítez, toque de primera ahora para Cáceres. Este es el pase de Núñez. El buscapié que no logra encontrar a nadie. Pelota que queda en poder de Barrios. Salida desde el fondo para el conjunto visitante. Farmacia Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamento con descuentos. Cosméticos, regalos. Farmacia Veterinaria San Jorge, sobre Gileo Tanaka, casi Gulito Miyazaka. Comercial San Roque cuenta con hermosos regalos, ropa, calzados campeones. Comercial San Roque apoya Guaraní, heladería Lex Lomita. La de helados en variados gustos. Ventas al por mayor y menor. Precios especiales a revendedores. Heladería Lomita. Frente al Hospital Distrital La Colmena. No, bodega y novedades Dani. Apoya Guaraní en bodegas, novedades Dani, bebidas de todas las marcas con el mejor precio, el por mayor y menor. Anexo posada turística Dani, celular 0983-837-526. La Colmena, el señor Mauricio Pereira. Desde la madre patria apoya y alienta a su querido Club Guaraní. Herrería 14 de julio de Buenaventura, García, fabricación de rejas, tinglado, canaleta, portones de chapa, canalada, celular 0981-693-714. Anexo cerrajería las 24 horas a paso de la cancha del Guaraní. Va saliendo del Valle, no puede ante la marca de Alarcón, gana Centurión que repunta la cancha, va Centurión se mete al medio, pierde ante la marca del jugador Argüello, que fue para mí el autor del gol, recordamos, de General Caballero a los 38 minutos del primer tiempo, a los 38 minutos, ya cuando se estaba por ir a la última etapa de ese primer tiempo, llega el gol entonces del General Caballero. Cuando vemos que está haciendo trabajos precompetitivos en la banca del Club Atlético Guaraní, el jugador con la número 2, el jugador Orlando Duarte, talentoso mediocampista, que vamos a ver si logra entrar en este partido, para ver si logra cambiar también la cara del equipo, que hasta el momento no ha podido ser punzante en la zona ofensiva. En el último cuarto de cancha es donde le ha costado a Guaraní el día de hoy. Guillén Express, todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollo, los mejores regalos, bebidas en general. Guillén Express en Catimí, camino a Tevicalemí, Colmena. Hamburguesería El Buen Sabor del Chef Internacional, José Manuel Curtido. Hamburguesa, Super Pancho, bebidas, hamburguesería El Buen Sabor. Super Antonio Casamaxo, casi 15 de agosto, la familia Benítez Rojas apoya el campeonato Liga Colmenense, homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social Deportivo La Colmena. Petropar La Colmena saluda a los deportistas, Cargea Combustibles. En Petropar y Buen Viaje, servicio de gas, señal de tienda, salón de eventos, climatizado Petropar. El Ibarostina Colmena, emprendimiento Construmax para construir del cimiento al techo. Materiales de construcción de primera, puesta en obra, ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general. Emprendimiento Construmax, Sociedad Anónima, Casa Maxu, Casi La Paz. Agrovet, Don Cecilio, alimento balanceado, semillas, abonos, insecticidas. Herramienta para el hombre del campo, Agrovet, Don Cecilio, 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo. Fue amonestado recientemente Pereira por una falta en la zona de la mitad de cancha que cometió contra el jugador Resquín. Va saltando ahora justamente Resquín, pierde ante la marca de Saucedo, pelota de Centurión, recupera Nelson Franco, arriba el cabezazo del Valle que baja, va del Valle, falta de Franco. Tiro libre para Guaraní. El tiempo de juego presentado por Bodega Yaubinas de Mocayatina Colmena, 10 minutos, segunda etapa. Y el marcador del partido indican Rambal Express y Servicentro Corona La Colmena. Moisés Noguera.
Va saliendo desde el fondo Guaraní que pierde 1-0. 1-0 gana General Caballero con gol de Argüello a los 38 minutos del primer tiempo. Desde ese entonces gana el conjunto visitante 1-0 y asegura un tercer lugar para enfrentarse justamente nuevamente a Guaraní. Atención, pase filtrado de Alvarenga, a ver el centro. Corte oportunísimo de Ortiz. Pelota hacia un costado lateral para Guaraní. Casa González de la señora Leo cuenta con la canasta familiar más barata. Casa González apoya a Guaraní, servicio telefónico Solda Siente, recargas, activaciones, accesorios para celulares y los cobranza de Andes, servicio telefónico Solda Siente con Kechi. Eiza Cabogato sobre calle Asunción, casi 14 de mayo, supermercado La Mitad. La canasta familiar más barata, golosinas, lácteos ricos, panificados, un mundo de cosas dulces, carnes, bollos, embutidos, bebidas en general, supermercado La Mitad, barrio Santa Catalina, sobre el doctor Conito Villasaca, fruterías, verdulerías Contreras, frutas y verduras frescas, fruterías, verdulería Contreras frente a la Plaza Central La Colmena. Zapaterías Los Hermanos Torales realizan pinturas de calzados con posturas de zapato de todos los modelos. Zapatería Los Hermanos Torales, local Martínez Juez, camino hacia el Buetimín, celular 0976-849-919. Pelota hacia un costado lateral para Guaraní, ya intensifica los trabajos, ahora más que nunca Duarte, es inminente el cambio, vamos a ver quién va a dejar el terreno de juego. Para mí uno de los candidatos es ya sea Del Valle o Fernández. Vamos a ver por quién se decanta entonces el técnico Abel Ojeda, cuando va saliendo por el costado derecho el jugador Núñez. Va Núñez, el pase que no prospera, recupera de igual manera en el pique, le favoreció a Núñez, va Pereira, pelota arriba, cruzada, va para Vera, llega Vera, buen cambio de Pereira, la marca de Alarcón, la pelota hacia un costado, será lateral para Guaraní en zona ofensiva, Hugo. Heladerías Alexa de Alexa ya los productos ha mandado bebidas en general, ropa, ruta 66, calúa, rondina, heladería Alexa frente mismo al Polideportivo La Colmena, el multitienda Sucra. Seguimos con descuentos en ropa, calzado 10, 15% horarios de atención de 8 a 20 horas. Todos los días en los domingos de 9:30 hasta las 12:30 horas. Multitienda Sucra sobre Conito Villasaca, barrio Santa Catalina, Casa Yami, centros de cobranza, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y Mundo Bebida, tu bodega top de La Colmena. Ahora Buda Alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de mayo en pleno centro de La Colmena. Oscón Comercial, ropas de nivel Ojón Vendo con regala, abrigos, calzados, championes, artículos deportivos Ojón Comercial sobre 14 de mayo, casi Gireo Taranca, apoya Guaraní, Tío Rey González y familia. Saludan a los deportistas. Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní. Pelota para Barrios, pelota desde el fondo que corresponde a General Caballero. Va saliendo el conjunto visitante, pelotazo arriba. Va a pelearla y Núñez gana de arriba Nilsson. Este es Argüello. Responde para Franco. Recupera ya esa pelota Nilsson Núñez. La deja salir y será salida que corresponde entonces al conjunto de Guaraní. Ya Elio Martínez rápidamente juega con Saucedo. Hacia el costado izquierdo, va bajando Del Valle, sigue Saucedo, la pelota que se pierde por un costado lateral, no está pudiendo salir bien desde el fondo Guaraní. Buena la presión escalonada que ejerce el conjunto visitante, que ha hecho un muy buen partido, ha venido a plantarse y ha hecho buen partido, un excelente partido hasta el momento. Por eso lo gana 1-0 el conjunto de General Caballero. El tiempo de juego presentado por Bodegas Yauminas de Mocayastira Colmena. 15 minutos, segunda etapa, y el marcador del partido indican Rambar Express y estación de servicio a Coronas La Colmena. Moisés Noguera. Guaraní 0, General Caballero 1, el marcador del partido. Gol de Argüello, de Will Argüello a los 38 minutos del primer tiempo. Desde entonces gana General Caballero 1-0. Le gana aquí en su cancha al Club Atlético Guaraní de La Colmena. Ya va saliendo Centurión, gira Centurión, no puede Centurión, traba Centurión, gana, le queda el rebote a Centurión. Ahora sí, va avanzando Centurión. Sigue Centurión, falta de Regines, lo que aqueja. El árbitro dice que siga. Va atacando Franco. Franco que intenta profundizar. Va Pereira. Pereira va a tocar atrás con Martínez. Toca con Del Valle. Va saliendo del fondo. Pereira. Va Pereira. Toca hacia un costado. Va Núñez. Se hace lenta la salida de Guaraní. Ahora va a intentar implementarle un poco de velocidad Núñez. Avanzó hasta el medio campo.
Va Nilsson, toca atrás de nuevo para Fernández. Este es Fernández. Alvarenga que intentó dejarla pasar, no prospera. Del Valle, que ya se lo ve con gestos de cansancio. Vamos a ver, falta de Alvarenga, no, el árbitro dice que siga. Alvarenga, el pase en profundidad que no prospera, cortó bien Alarcón, recupera de nuevo Alvarenga, toca atrás con Vera. Este es Vera, sigue Vera. Vera el centro, va sacando la pelota Ortiz. Ortiz, este es Ortiz, justamente va Ortiz, toca para Reskin, gana Saucedo. Saucedo, pasa para Del Valle, toque para Alvarenga. El pase equivocado de Alvarenga, que también se lo ve con gestos de cansancio. Para mí es también ahora alto candidato en dejar la cancha. El pique le juega en contra Helio Martínez, pero ya se logra reponer. Va saliendo ahora Centurión, la pelota al medio, Centurión, Saucedo está libre por el costado izquierdo, prefiere apoyarse en la posición de Núñez. Va Núñez, toca atrás con Pereira. Se hace lento el trámite del partido, se hace muy larga la cancha, se le hace muy grande. De hecho, la cancha a Guaraní no se está logrando conectar el conjunto dueño de casa. El árbitro amonesta al 10, entonces a Delson Franco, segundo amonestado en el conjunto de General Caballero. Punto evento, papelería creativa con las señoras Vanessa, globos, tarjetas, sorpresitas, centros de mesa para sus eventos salados de Agroveterinaria San Antonio del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales. Agroveterinaria San Antonio apoya a Guaraní. A Rectificaciones Jiménez de Pánfilo, Jiménez Rectificaciones en general, tornería, soldaduras, trabajos garantizados como local a 3 cuadras de Ecopetrol. A Rectificaciones Jiménez sobre Perú, entre Paraguaní, José Asunción Flores, celular 0983-363-979, bodega Remes de Tío Roberto. Bodega Remes, bebidas en general, empanada Mil, todo rico, todo Mil, bodega Remes, paso del correo, La Colmena, celular 0981-145-415, el concejal Colorado Diego Morel, apoya el Club Social Deportivo La Colmena, hielos Junior, fría tus momentos, hielos en cubitos y en barra, hielos Junior de Julio Bordón, pedidos al 0983-58-6227. Va recuperando el conjunto de Guaraní, toca bien Fernández con Benítez, este Fernández falta. Tiro libre es lo que indica el árbitro a favor de General Caballero en la zona defensiva. Y es salida entonces que corresponde al conjunto de visitante. Bodega Paulos de Luis, Paulos Bordón, flores, bebidas en general, servicio para cantina, cumpleaños, fiesta con el mejor precio. Bodega Paulos para reflejar tu momento. Avenida 14 de mayo, celular 0971-896-370. Instituto Profesional Marcelo ofrece cursos de operador profesional, cajero comercial, secretariados, diseño gráfico, anexo, trabajos a computadoras y sublimado 15 de agosto, celular 0971-379-029. Autoservila Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservila Verónica saluda a los deportistas, los guarda en Barrio Raíces, cerca de la cancha de Arroyense. Ya se realizan 2 cambios entonces en el conjunto de Guaraní, también 2 cambios en el conjunto visitante. Ya vamos a confirmar enseguida los que dejaron la cancha y también los que están ingresando, pero en cuestión de segundos nada más se va a reanudar el juego con 2 cambios por lado. Este compromiso por ahora lo gana 1-0 el General Caballero, a falta todavía de un importante lapso de este segundo tiempo. Gana el conjunto visitante 1-0. Vamos hasta Itapé, Charlie García. Exactamente 17 minutos de este segundo tiempo. Sigue empatado 0-0 entre Teniente Villagra y Sportivo San Ignacio, semifinal de la Liga Itapeña de Fútbol. Gracias. Gracias, Charlie. Seguimos contigo, Moisés Noena. Gracias, Hugo. Entonces ingresaron Arnaldo Marín y Edgar Benítez en el conjunto visitante. Dejaron el terreno de juego el jugador Oscar Alarcón, el capitán de equipo, y también deja la cancha el jugador Ronaldo Reskin. Esos 2 cambios entonces en el conjunto visitante, y en el conjunto local dejaron la cancha el jugador Fernández, y también vamos a confirmar ya enseguida de quién se trata cuando hay amarilla también en el conjunto local. Estamos con algunos cambios y ya
ahora con un jugador caído, enseguida se reanuda el compromiso, Hugo. El tiempo de juego presentado por Bodegas Yauminas de Bocayas de la Colmena. 20 minutos de esta segunda etapa. Y el marcador del partido indican Rambal Express y estación de servicio Corona La Colmena. Radio Colmena. Moisés Noguera. Arriba. Anica Fotografía, coberturas de eventos, casamiento, cumpleaños infantiles, producción fotográficas para empresa. Te espera al costado del Mercado Municipal número 2, celular 0995-666705, Villarrica, Farmacia y Farma. Su salud está a primeros descuentos de hasta 35% en recetas médicas, medicamentos nacionales e importados local central, frente al Hospital Regional Villarrica, sucursal 1 al costado del IPS Central en Villarrica, sucursal 2, sobre Boulevard Yegro, casi frente al Club Atlético Guaraní, celular 0982639463, Villarrica, Central Car Auto, repuesto todo para su Volkswagen, Fusca, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Ford, repuestos originales, lubricantes de todas las marcas, baterías, neumáticos para su automóvil. Te espera sobre Carlos Antonio López, Casi Colón, celular 0985-4790-49, Jaime Emprendimiento S.A., representaciones, artículos para el hogar y la oficina, artículos de ferretería, precio especial a mayoristas. Apoyas y alienta a esta instancia el Club Rubio Ñu de Cerro Hue. Te espera sobre Boulevard Bicentenario, Casi Boulevard Caballero, Villarrica. Moisés Noguera. Gracias, Hugo. Ya tenemos también los dos cambios en el conjunto local. Dejó el terreno de juego Diego Fernández y también Fernando Cáceres. Ingresaron Orlando Duarte y Fidelino Navarro en el conjunto local, ya realizando de esta manera 3 cambios, 3 modificaciones en lo que va del compromiso. Ahora hay lateral para el conjunto de Guaraní, que va en busca del empate, Hugo. En Rambal, oferta de carne, carnaza, puchero, costilla. Aprovecha las promos panificados en Rambal. La canasta familiar más barata. Rambal, calidad y economía todos los días. Casa Central frente a la iglesia. Rambal, bodega frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dola Lejano, legislando por el bien del departamento. Apoya el deporte. Servicentro Gas Colona, combustibles de gran calidad. Lavaderos de auto, moto, servicio de gas. Servicentro Colona, sobre 15 de agosto en pleno centro de la Colmena. Bodega Yauminas de Bocayas de la Colmena. Bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Bodega Yaumina, sobre ruta de Nicolemila Colmena, paso del Cruce Lambá. Automecánica Esteche de Antonio Esteche, reparación de vehículos, a máquinas pesadas, chapería, pintura, anexo, excavaciones, Don José, limpieza de campo, Tajamares, cuenta con tractor agrícola, tumba, celular 0981 33 31 13. Lateral para General Caballero, lateral en zona ofensiva, ya va aguantando hacia un costado, entonces de esa manera, a ver, el remate que carece de potencia, logra atajar sin problema alguno Elio Martínez, cuando va intentando aguantar ahora Alvarenga, no puede ante la marca, va Alvarenga, sigue Alvarenga y falta y será amonestado, entonces el número 3, entonces se trata de Diego Garcete, que también es amonestado en el conjunto visitante, y es un tiro libre en una buena zona, en una zona peligrosa. Tiro libre para Guaraní. Yami Muebles de Blanqui Gavilán, con oferta de muebles en general, silla, mesa, sillones con el mejor precio. Yami Muebles, desea éxitos a Guaraní. Yami Muebles sobre 14 de mayo. Frente a la iglesia, el concejal Colorado de la Municipalidad de Vitimí, el profesor Andrés Gastón, apoya el deporte. Petropal Itapé de Mario Ortiz, combustibles filtrados, litros exactos. Carga combustibles en Petropal Itapé y Buen Viaje. Cuenta con hospedaje, bodega lo guarda en la entrada de Itapé. El remate que va a caer por parte del jugador Vera. Vamos a ver, para mí es una zona ideal para un centro, dice en el segundo palo. Va el centro de Vera, cabezazo de Saucedo, desviado en otro de General Caballero. Este es el remate de Iván, que queda en poder de Franco. Atención, y domina Víctor Franco. Va Víctor Franco ante la marca de Vera, sigue Franco, siempre Franco, ahora es Nelson. No puede ahora dominar el jugador Benítez. Se trata de Edgar Benítez, entonces el número 2, que ingresó en reemplazo del capitán. Recordemos, el capitán Oscar Alarcón. Va el pelotazo arriba, golpe de cabeza en defensa por parte del conjunto visitante. Se trata del jugador Ever Ortiz. Ya va saliendo ahora hacia el costado derecho de Manuel Benítez. Va Benítez. Va Manuel, sigue Benítez, siempre Manuel, toca la pelota del medio, equivocado Benítez, pelota larga para que corra Franco, va saliendo Martínez,
Pelota en poder de Helio Martínez, va sacando el pelotazo del fondo. El arquero de Guaraní que intenta con todo impulsar a su equipo en busca del empate, Hugo. El tiempo de juego es presentado por Bodega Yauminas de Mocayatira Colmena, 25 minutos, segunda etapa, y el marcador del partido indican estación de servicio Corona y Rámbara Express. Moisés Noguera. 1 para General Caballero, 0 para Guaraní, 1-0 gana el conjunto visitante cuando tiene un tiro libre casi en la zona del banderín del córner. Tiro libre peligroso que manda de igual manera a algunos hombres al ataque. Recordemos que de una pelota parada justamente llegó el gol, el conjunto visitante. A ver ahora si logra repetir la fórmula. Vamos a ver qué es lo que va a intentar realizar, si van a intentar tenerla ahí para meterla o guardarla en el freezer, por decirlo de alguna manera. Moisés. Te escucho. 5-0, ya está ganando el Deportivo La Colmena. 5-0 gana el Deportivo, ya hay goleada. Sí, ya hay goleada entonces en ese sector. Vamos a ver el golpe de cabeza. El arquero que ataja. Atajó increíblemente Helio Martínez, que mantiene con vida a su equipo y va en busca del empate Guaraní mediante Helio Martínez. Este partido sigue todavía 1-0 y queda nada más, ahí nada más todavía del empate Guaraní, porque pudo haber sido el segundo. La pelota parada está haciendo la fórmula para el conjunto de General Caballero en este partido. Vamos a ver, va Del Valle, se mete al medio del Valle, Centurión, jugador caído que ya se iba a levantar, pero por lo visto tiene gestos de mucho dolor. Se trata del jugador Víctor Franco, caído entonces el número 7, tendrá que ser sacado en camilla y se va a venir un cambio más en el conjunto visitante, Hugo. Casa TMG de Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de las colmenas, materiales de construcción, plomería, ferretería. Casa TMG apoya a Guaraní Comercial Colmenita de Lucho Mareco, de éxitos a Guaraní Comercial Colmenita, repuestos en general, lubricante, cubierta, moto, bicicleta, sobre avenida 14 de mayo, casi calle Asunción. Comercial 14 de mayo de Coronel Martínez, desde mañana domingo 3 de agosto, habilita parrilla, parrillada, costillar, vacío, picaña, chorizo, casero, picante, morcilla. Comercial 14 de mayo, a 300 metros del cruce Itapete, espera con ricos asados para llevar, y por cada compra un vaso de cerveza, gentileza de la casa. Comercial Sermi de Sergio Sino, repuesto para motos, baterías, motosierras, lubricante, pintura. Comercial Sermi, sobre 15 de agosto, casi Antonio Casamancho, librería, fotocopiadoras Nadia de la señora Wilfrida y don Nicolás, fotocopias, encuadernaciones, artículos de librerías en general, venta de helados, golosinas, librería Nadia, paso del colegio. 2 cambios en el conjunto visitante. Ingresaron también el jugador Samaniego, el número 19, en reemplazo de Franco, pero ya te digo, porque hay centro ahora en el área, va sacando con un golpe de cabeza el conjunto visitante. Te digo, ingresó Samaniego en reemplazo de Víctor Franco, y también ingresó Leguizamón en reemplazo de Nelson Franco. Los dos cambios también en el conjunto visitante cuando va peleando Orlando Duarte, lateral que corresponde a Guaraní, lateral que ya hace rápidamente, le queda a Alvarenga en el medio, pasa atrás, le queda el remate desviado de afuera de Pereira. Increíble, se salvó General Caballero, desperdició una oportunidad de gol. Guaraní gana todavía 1-0 General Caballero, Hugo. Abogado Mase Canazagua para hacer valer sus derechos judiciales. Mase Canazagua, en buen abogado, asuntos civiles, laborales, penales. Abogado Mase Canazagua en Cruce Barrientos, celular 0985-913811. Farmacia Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamento con descuento, cosméticos, regalos. Farmacia Veterinaria San Jorge, sobre Regidor Taracacá, Cunito Villasaca. Comercial San Roque cuenta con hermosos regalos, ropa, calzados campeones. Comercial San Roque apoya a Guaraní, heladerías Lomita, helados y variados gustos. Venta de al por mayor y menor precio especial a revendedores de heladería Lomita, frente al Hospital Distrital La Colmena. Bodega y Novedades Dani apoya a Guaraní. En Bodega Novedades Dani, bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Al por mayor y menor, anexo posada turística. A Novedades Dani, celular 0983-837-526. La Colmena, Bodega y Novedades Dani. Un momento para hidratarse ahora, es lo que indica el árbitro del partido, el árbitro principal, Julio González. Entonces se están hidratando los jugadores y también para refrescar las ideas, Hugo.
El tiempo de juego es presentado por Bodega Yauminas en Bocayatí, La Colmena. 30 minutos de esta segunda etapa y el marcador del partido indican Rambal Express y Servicentro Corona La Colmena. Moisés Noguera. 0 para Guaraní, 1 para General Caballero. El resultado parcial a falta todavía de un tiempo importante en donde todo puede pasar y se van reincorporando lentamente los protagonistas. Vamos a ver qué nos depara este tramo final del partido. Si habrá alguna emoción guardada todavía ahí o si definitivamente queda en este 1-0 de General Caballero. Terminó el partido, ganó por goleada 5-0, ganó el Deportivo La Colmena. Ya terminó este partido. El señor Mauricio Pereira, desde la madre patria, apoya y orienta a su querido Club Guaraní Herrería, 14 de julio de Buenaventura, García, fabricación de rejas, tinglado, canaleta, portones de chapa canalada, celular 09881-693-714, anexo cerrajerías, las 24 horas a paso de la cancha del Club Guaraní. Guillermo Express, todo para la canasta familiar, carnes, embutidos, pollo, los mejores regalos, bebidas en general. Guillermo Express, en Catemí, camino a Tevicoremí, La Colmena, hamburguesería, el buen sabor del chef internacional, José Manuel Cortino, hamburguesa, sobre pancho, bebidas, hamburguesería, el buen sabor, sobre Antonio Casamaxo, casi 15 de agosto, la familia Benítez Rojas, apoya el campeonato de la Liga Colmenense, homenaje póstumo a don Luis Benítez, quien fuera presidente y gran capitán del Club Social Deportivo La Colmena. Petropar La Colmena saluda a los deportistas, carga combustibles, en Petropar y buen viaje, servicio de gas, allá de tienda, salón de eventos, climatizado, Petropar y Barotí, La Colmena. Terminó el partido, ganó Deportivo 5-0, Moisés. Bueno, de esa manera se confirma la primera posición y creo yo que quedaría solamente aguardar este partido para ver si clasifica ya sea como tercero o cuarto de General Caballero, de terminar así. Atención, Moisés, terminó también el partido de Libertad, resultado final, ganó Libertad 3-0. Resultado también abultado a favor de Libertad, que con una derrota de General Caballero estaría clasificando Libertad como tercero. Bueno, vamos a ver, falta todavía para eso. De momento clasifican Deportivo, Guaraní, General y Libertad en ese orden, enfrentándose en la semifinal Deportivo con Libertad y Guaraní con General Caballero. Va el córner, tiro de esquina, llega el centro, primer palo, golpe de cabeza defensivo, la pelota hacia un costado, de nuevo lateral, en este caso el lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Ya va acercándose Núñez para el lateral, vamos a ver la pelota, sí, el lateral que va a caer al área directamente, el lateral de Alvarenga, arriba para que Vélez Saucedo, golpe de cabeza defensivo, le queda la pelota a Navarro, Pereira que se estorba ahí, Centurión de remate desviado, córner, tiro de esquina para Guaraní. Petropar La Colmena saluda a los deportistas, carga combustibles en Petropar y buen viaje, servicio de gas, señal de tienda, salón de eventos, climatizado Petropar y Nevalotera Colmena, emprendimiento Construmac para construir del cimiento al techo, materiales de construcción de primera puesto en obra, ferretería, plomería, artículos eléctricos, herramientas en general, emprendimiento Construmac, Sociedad Anónima Casamaxo, Casi La Paz, Agrobetón Cecilio, alimento balanceado, semillas, abonos, insecticidas, herramienta para el hombre del campo, Agrobetón Cecilio, 15 de agosto, Casi Antonio Casamaxo, Casa González de las señoras Leo, cuenta con bebidas la canasta familiar más barata, Casa González apoya Guaraní, servicio telefónico, solda siente, recargas, activaciones, accesorios para celulares, giros, cobranza de ande, servicio telefónico, solda siente con KGA, Sao Cabo Bate, sobre calle Asunción, casi 14 de mayo. Tiro libre a favor de General Caballero, el córner desperdiciado por parte de Guaraní. Ahora hay falta que cometió Del Valle sobre, creo que era Ortiz, si no estoy equivocado. Lo cierto es que hay falta a favor del General Caballero en zona defensiva y se tomará, creo yo, algunos segundos de más incluso el conjunto visitante, porque está sacando una victoria importantísima, una victoria histórica aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní. Hugo. Vamos hasta Itapé, Charly García, adelante. Gracias, Hugo. Bueno, el árbitro autoriza este pequeño paréntesis, 30 minutos de este segundo tiempo para hidratarse un poco los futbolistas, ya que la temperatura es bastante alta. Sigue el marcador aquí entre Teniente Villagra y San Ignacio, 0-0, semifinal de la Liga Itapeña de Fútbol. Gracias, Charly. Vamos contigo, vuelta, Moisés Noguera.
Va saliendo Ortiz, pelota de medio para Godoy. Godoy, la pelota arriba, va corriendo el recientemente ingresado fresco. Está Leguizamón, va Leguizamón, lateral para Guaraní, ya lo hace Saucedo. Este es Arnaldo, este es el jugador Godoy. Godoy toca arriba para Alvarenga, no podía Alvarenga. Cabezazo de Núñez, otra vez ahora Núñez, no puede Godoy. Este es Pereira, va Pereira para Centurión, Centurión que puntea, está cansado ya, Centurión, síntomas de cansancio es lo que hay en Guaraní. La verdad que los cambios no han sido efectivos y el partido se cierra en este 1-0 que parece cada vez más difícil que llegue al empate del conjunto local. Hugo. Anica Fotografía, coberturas de evento, casamiento, cumpleaños infantiles, producción de fotografía para empresas. Te espera al costado del Mercado Municipal número 2, celular 0995-666705 Villarrica. Farmacia Lifarma, su salud está a primeros descuento de hasta 35% en recetas médicas. Medicamentos nacionales importados local, frente al Hospital Regional Villarrica, al costado del IPS, sucursal, y ahora en la nueva sucursal sobre Boulevard Diego casi frente al Club Atlético Guaraní. Celular 0982-6394-63 Central Car. Autorepuesto, todo para su línea Volkswagen, Fusca, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Ford, repuestos originales, lubricantes de todas las marcas, baterías, neumáticos para su automóvil. Te espera sobre Carlos Antonio López, Casi Colón. 0983-4790-49. AM Emprendimiento S.A. Representaciones, artículos para el hogar y la oficina, artículos de ferretería, precios especiales a mayorista, apoya y alienta. Ahí está el Club de Rubio Ñu de Cerro Muy. Te espera sobre Boulevard Bicentenario, casi Boulevard Caballero Villarrica. Moisés. Saque arco para el conjunto de General Caballero. Esto se está yendo ya a la última parte de este partido. Últimos minutos de compromiso y el conjunto visitante que viene a hacerse fuerte aquí en la cancha del Club Atlético Guaraní. Por el momento sacando un triunfo histórico, Hugo. Fruterías, verdulería Contreras, frutas y verduras frescas. Fruterías, verdulería Contreras, frente a la Plaza Central de La Colmena. Zapaterías Los Hermanos Torales, realizan pinturas de calzados, con posturas de zapatos de todos los modelos. Zapaterías Los Hermanos Torales, local Martínez Juan Camino hacia Butemí. Celular 0976-849-919. Heladería Alexa de Alexa ya la producto mandado, bebidas en general. Ropa Ruta 66, Calúa Rondina, heladería Alexa, frente mismo al Polideportivo La Colmena, el multitienda Sucra. Seguimos con descuentos en ropa, calzado 10-15%, horarios de atención de 8 a 20 horas, todos los días y los domingos de 9:30 hasta las 12:30 horas. Multitienda Sucra sobre Julito Miyasaca, Barrio Santa Catalina, Casa Yami, centros de cobranzas, activaciones, giros, fotocopias, encuadernaciones, trabajos a computadoras y Mundo Bebida, tu bodega Top de La Colmena y ahora Buda Alojamiento para un placentero descanso. Casa Yami, avenida 14 de Mayo, en pleno centro de La Colmena. Va sacando con todo Martínez, pelotazo arriba para que pelee. Cierre oportuno de Castro, gran partido de Castro también, el número 13 en la zona defensiva del General Caballero. Ha tenido un buen partido, la verdad que sin duda alguna uno de los mejores también ahí en zona defensiva. Hay dos pelotas en la cancha, va sacando Pereira eso rápidamente. A ver, atención, la marca de Núñez, cae Núñez, el árbitro dice que hay falta. Falta sobre Núñez, salida para Guaraní. Osgón Comercial, ropas de nivel. Osgón vende, Osgón regalas, abrigos, calzados, championes, artículos deportivos. Osgón Comercial sobre 14 de mayo, casi Guido Taraca, apoya a Guaraní. Tío Rey González y familia saludan a los deportistas. Tío Rey González y familia apoyan a Guaraní. Punto evento, papelería creativa con las señoras Valencia, globos, tarjetas, sorpresitas. Centros de mesa para sus eventos, lados de Agroveterinaria San Antonio, del doctor Antonio González, alimentos balanceados para sus animales, accesorios para instrumentos musicales. Agroveterinario San Antonio apoya a Guaraní. Rectificaciones Jiménez de Pánfilo Jiménez, rectificaciones en general, tornerías, soldaduras, trabajos a computadoras, nuevo local, a 3 cuadras de Cometrol, rectificaciones Jiménez sobre Perú, entre Paraguaní, José Asunción Flores, celular 0983-363-979. Va saliendo ahora Garay, este es Franco, buena combinación ahí, y van ingresando ahora. Atacando de a poco el conjunto de General Caballero.
pelota en el medio, atención el remate, afuera, se salvó Guaraní, era el segundo de Argüello. Pelota desviada y será pelota en salida para Guaraní. El tiempo de juego has presentado por Bodega Yaumines de Embocayatí, Colmena. 40 minutos de la segunda etapa y el marcador del partido indican Rambar Express y Servicentro Corona, La Colmena. Moisés Noguera. 1-0 gana el General Caballero con gol de Argüello. Gana 1-0 el conjunto de General Caballero y está dando la sorpresa por el momento, Hugo. Bodega RM de Tío Roberto, Bodega RM, bebidas en general, empanadas Mil, todo rico, todo mil. Bodega RM, paso del correo La Colmena, celular 0981-145-415. El concejal colorado Diego Morel apoya el Club Social Deportivo La Colmena. Hielos Junior, enfría tu momento, hielos en cubitos sin barras. Hielos Junior del señor Julio Bordón. Pedidos al 0983-58-62-27. Va atacando Duarte, gira Orlando, se mete en el medio Duarte, tocó para Benítez, gran pase de Benítez, Albarén al medio, posición adelantada y hay un cambio, se viene el último cambio en el General Caballero, va a ingresar con la número 9 Tomás González y va a abandonar la cancha el número 14, el jugador Kevin Godoy, de gran partido también, el número 14, ingresa entonces Tomás González, Hugo. Bodega Pablo de Luis, Pablo Bordón, flores, bebidas en general, servicio para cantinas, cumpleaños, fiestas, con el mejor precio. Bodega Pablo para refrescar tu momentos, avenida 14 de mayo, celular 0971-896-370. Instituto Profesional Marcelo ofrece curso de operador profesional, cajero comercial, secretariado, diseño gráfico, anexo, trabajos a computadoras y sublimado 15 de agosto, celular 0971-379-029. Autoservi La Verónica de Miriam Cardoso, todo para el hogar. Autoservi La Verónica saluda a los deportistas, los guarda en Barrio Reis, cerca de la cancha de Arroyense. Vamos hasta Charlie García. Adelante, Charlie, zona de Itapé. Sí, seguimos escuchando tu informe, Charlie. Adelante, Charlie. Sí, compañero, 40 minutos de esta segunda etapa aquí en el estadio del Teniente Villagra de Itapé. Sigue el marcador 0-0. Teniente Villagra va con todo, adelantando sus líneas, a ver si puede marcar la diferencia y llegar al tanto de la diferencia. Y San Ignacio se defiende saliendo con contragolpe, de manera que cualquiera de los dos equipos puede dar el resultado en estos 5 minutos que falta para terminar el partido. Con ustedes. Gracias, Charlie. Moisés Noguera. Va recibiendo la pelota Tomás González. Pelota en medio y corre recientemente ingresado también Samaniego. Va Samaniego ante la marca de Saucedo. El lateral para General Caballero. Lateral en zona ofensiva. Se está quedando con una victoria importantísima. A falta de minutos nada más para el final del compromiso. Gana General Caballero 1-0, Hugo. En Rambar, oferta de carne, carnaza, puchero, costilla. Aprovecha la promos panificados en Rambar. La canasta familiar más barata, Rambar, calidad y economía todos los días. Casa Central frente a la iglesia, Rambar, bodega frente a la plaza. Desde la Junta Departamental de la Gobernación de Paraguarí, la profesora Dola Lejano, legislando por el bien del departamento. Apoya el deporte. Servicentro Gas Corona, combustibles de gran calidad, lavaderos de automotos, servicio de gas, Servicentro Corona. Sobre 15 de agosto en pleno centro de la Colmena. Bodega Yauminas de Mocayatí, La Colmena. Bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Bodega Yaumina, sobre la ruta de Vicolemina, Colmena, paso del Cruce Lambá. Automecánica Estecher, Antonio Estecher, reparación de vehículos, máquina pesada, chapería, pintura, anexo, excavaciones, Don José, limpieza de campo, Tajamares, cuenta con tractor agrícola y tumba. Celular 0981-333113. Corner, tiro de esquina para Guaraní. Tiro de esquina desde el costado derecho. Esto ya está a punto de llegar a su fin. El árbitro indicó que se va a jugar hasta los 50. Atención, viene el centro. La pirueta de Saucedo no prospera y va a tener que aguantarla ahora Leguizamón. Se viene la contra. Y va Leguizamón, atacan 4 y defienden 2. Ataca General Caballero. Va sumándose ahora Centurión, 4 contra 3. Al centro que va González. Golpe de cabeza allá afuera. Pelota y salida que corresponde a Helio Martínez. Bodega Yauminas de Embocayatí, La Colmena, con el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, y el marcador del partido indican a Rambar Express y Servicentro Corona de La Colmena. Moisés Noguera.
Esto está por llegar a su fin, se van a jugar los últimos segundos, ya va a ser victoria de General Caballero. Va atacando con lo último que le queda a Alvarenga. Va Alvarenga. Alvarenga toca para Pereira. Pereira toca para Centurión, dice que hay falta tarjeta también para el 17. Y el 17 ya estaba... no, el 17 era el autor del gol, entonces... amonestado el 17 y ahora hay tiro libre, la última puede ser para Guaraní, Hugo. Ya mis muebles de Blanqui Gavilán con oferta de muebles en general, silla, mesas, sillones con el mejor precio. Ya mis muebles desde Éxitos a Guaraní, ya mis muebles sobre 14 de mayo frente a la iglesia. El concejal Colorado de la municipalidad de Vitimí, el profesor Andrés Gastón apoya el deporte. Petropar Itapé de Mario Ortiz, combustible filtrado, litros exactos. Carga combustibles en Petropar Itapé, buen viaje, cuenta con hospedaje y bodega, lo aguarda en la entrada de Itapé, casa TMG del doctor Gustavo Montiel, la más grande, la más completa de la Colmenas, materiales de construcción, plomería, ferretería, casa TMG, apoya Guaraní. Alvarenga en el centro, golpe de cabeza defensivo, va Navarro del Valle, desviado el remate, no prospera, y ahora va a atacar con lo último Samaniego, va Samaniego, cerró a Costa, la pelota hacia un costado, lateral para General Caballero, el lateral para el conjunto visitante, que se va a quedar con la victoria de no medir inconveniente, Hugo. Comercial Colmenita de Lucho Malejos, desde Éxitos a Guaraní. Comercial Colmenita, repuestos en general, lubricantes, cubiertas, motobicicletas sobre la avenida 14 de mayo, casi calle Asunción. Comercial 14 de mayo de Coronel Martínez, desde mañana domingo 3 de agosto, habilita parrillada, costillar vacío, picaña, chorizo, casero, picante, morcilla. Comercial 14 de mayo a 300 metros del cruce Itapete, espera con rico asado para llevar y por cada compra un vaso de cerveza, gentileza de la casa. Comercial Sermi de Sergio Sino, repuestos para moto, baterías, motosierras, lubricante, pintura. Comercial Sermi 15 de agosto, casi Antonio Casamaxo. Va saliendo Elio Martínez, pelotazo largo que va a caer directamente hacia la zona del conjunto visitante. Pelota arriba, repone bien el jugador Arnaldo Marín. Lateral para Guaraní, lateral hacia la zona del jugador Acosta. Vamos a ver, le van acercando la pelota. Va Marcelo Acosta y el lateral entonces. Pelota para que pelee Benítez. Ganó Emanuel, tiene que girar Benítez. Solo está Emanuel, giró y tocó bien para Orlando. Va Duarte, le queda la pelota a Benítez nuevamente. Emanuel acusa una falta. Hay falta, tiro libre para... No, saque lateral. Lateral para General Caballero, entonces es lo que indica el árbitro del partido. Ha ayudado también por su asistente número 2, Arnold, Leiva. Ahora indica también un lateral a favor de Guaraní. Va atacando el conjunto local. Pelotazo afuera, hacia un costado. Lo festeja la gente de General Caballero que vino a seguir al equipo de Iguazú, que está ganándole a Guaraní 1-0 y ya está llevando una victoria importante para cerrar de esta manera la fase regular y para posicionarse en la tercera ubicación y, por qué no, ilusionarse a realizar otro buen partido en la definición de ida y vuelta, porque justamente tendrá que hacerlo aquí en la cancha de Guaraní, tendrá que definir aquí edición de visitante. Entonces, con una victoria que podría conseguir, por qué no, de local, tendrá que venir aquí a buscar un resultado favorable. Pero bueno, estamos hablando ya de hipótesis. Lo cierto y lo concreto es que General Caballero está ganando 1-0 y esto está llegando a su fin. El conjunto, el rojo de Iguazú, se va a adjudicar una victoria histórica, Hugo. Librería Fotocopiadoras Nadias de la señora Wilfrida y don Nicolás Fotocopias, encuadernaciones, artículos de librerías en general, venta de helados, golosinas. Librería Nadia, paso del colegio, abogados Massa Canazagua, para hacer valer sus derechos judiciales. Massa Canazagua, un buen abogado, asuntos civiles, laborales, penales, abogados Massa Canazagua en Cruce Barrientos, celular 0985-91-3811. Saliendo de a poco el jugador Garay. Sigue Garay, atención, recuperó ahora Godoy. Godoy intenta filtrar y se viene la contra. González va a picar. Este es Tomás González, el 9 recientemente ingresado. Va González, no puede prosperar. Del Valle que no llega tampoco. Se cae ahora el jugador Leguizamón. El que va recuperando es Navarro.
el árbitro indica que hay tarjeta para el 9 González. Y esto te está llegando a su final, Hugo. El tiempo de juego es presentado por Bodega Yauminas de Mocayatí, La Colmena. 50 minutos de juego de esta segunda etapa y el marcador del partido indican a Rambal Express y Servicentro Corona, La Colmena. Moisés Noguera. Se cumplió ya lo adicionado. El árbitro indicó el final. Ganó General Caballero. Ganó General Caballero. El equipo de Juguaguazú que da el golpe y dice presente en la fase final de la Liga Colmenense de Fútbol. Tendrá que enfrentarse nuevamente al Club Atlético Guaraní, pero ahora con la adición de que ya sabe lo que es ganarle al Club Atlético Guaraní y llega en una muy buena posición, ilusionado para lo que va a ser la etapa decisiva de la Liga Colmenense de Fútbol. Relató para el país y el mundo a través del Grupo Guairá, Moisés Noguera. Un partido, la verdad que en el segundo tiempo se paró muy bien el conjunto de General Caballero, hizo todo bien el conjunto visitante, que supo a qué venía, supo al partido que tendría que venir a realizar, lo hizo acorde a lo que me imagino les indicó el técnico. Entonces, un gran partido y una victoria merecida del conjunto visitante. Muy bien, Moisés. Vamos hasta Itapé también. Vamos a escucharle a Charlie García. Adelante, Charlie. Exactamente 49 minutos de este segundo tiempo, con adición de 4 minutos el árbitro dio por terminado aquí en el Estadio Club Teniente Villagra de Itapé. Teniente Villagra 0, San Ignacio 0, semifinal de la Liga Itapeña de Fútbol. Nosotros damos por terminado nuestro trabajo aquí en el estadio. Vamos a estar en comunicación en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Charlie García, desde Itapé. Moisés, hacemos un redondeo contigo ahí desde la cancha de Guaraní, ¿te parece? No, la verdad que un partido digno, muy buen partido del conjunto de General Caballero, que la verdad se lleva todas las luces. No hay ningún jugador que haya rendido menos de 6 puntos y todo lo contrario, la verdad, en el conjunto de Guaraní, porque no ha sido fino, no ha estado punzante en la zona ofensiva. Y bueno, el conjunto de General Caballero aprovechó eso, se mantuvo firme en la zona defensiva y con el 1-0 se cerró y logró ganar un partido importante que le permite llegar confiado a la etapa de semifinal, Hugo. Sí, señor. Vamos cerrando la cobertura, Moisés. Agradecerles a ustedes, ahí a Junior, a usted y bueno, Dios mediante vamos a estar retornando en una próxima con otra gran cobertura de las cámaras y las imágenes que generan a fondo y también a través del Colmenar Deportivo Moisés y Junior. Gracias por este trabajo maravilloso desde la cancha del Club Atlético Guaraní y me imagino la caravana, el festejo hasta Juguaguazú desde la cancha de Guaraní, Moisés. En alegre caravana, me imagino. La verdad que totalmente merecido, digno ahora la gente que vino desde Juguaguazú, ahora justamente ingresando al terreno de juego y la gente también en otra parte quedándose ya en las inmediaciones a la espera de la salida de los jugadores. Esto ha sido todo por hoy y Dios mediante nos reencontraremos el próximo domingo para una de las primeras semifinales de la Liga Colmenense de Fútbol. Colmenar Deportivo, un equipo profesional, ágil y dinámico por la 92.5. Ganó, señoras y señores, el equipo del General Caballero. El festejo, me imagino, desde la cancha de Guaraní en caravana hasta Juguaguazú. Salud a la gente del Club General Caballero de Juguaguazú. Ganó también el Club de Libertad 3-0 al Sport Olimpia esta tarde. Resultado final en primera. Agradecemos al campeonísimo Ciudad Alcaraz, a Bachi Alcaraz, por los valiosos informes. A Raquel de Juguaguazú también. Felicidades a todos. Voy el trapo para salir al equipo que tiene más
más aguante, nos llevó. Y acá Bachi nos brinda 6-0 en primera. Hugo Enrique dice 6-0 en primera. Y en 6-0 en primera ganó Libertad, dale por Olimpia. Y también 7-1 en juvenil. Gracias por el informe a Bachi Alcaraz. También al compañerísimo Silvio Alcaraz. Al querido presidente de campeones y al querido Tapi cariñosamente, que nos brindó también valioso informe. 5-0 ganó el Club Social Deportivo La Colmena al Espolar Rodiense. Resultado final. Y en la categoría juvenil ganó el Club Social Deportivo La Colmena 8-2 esta tarde. Farmacia Veterinaria San Jorge, cuidando la salud de la gente y de sus animales. Medicamento con descuento, cosméticos, regalos. Farmacia Veterinaria San Jorge. Supergirio Tanaka Casi, Conito Millasaka. Comercial San Roque. Cuenta con hermosos regalos, ropa, calzados, campeones. Comercial San Roque. Apoya Guaraní. Heladería Lomita, helados en variados gustos. Venta al por mayor y menor. Precio especial. A revendedores, heladería Lomita frente al Hospital Distrital La Colmena. Bodega Novedades Dani. Apoya Guaraní. Bodega Novedades Dani. Bebidas de todas las marcas con el mejor precio. Al por mayor y menor, anexo Posada.